La historia comienza con varios carruajes detenidos y algunos soldados comenzando a prepararse para una batalla. Un ejército de seres que se asemejan a goblins con armas improvisadas corre hacia los carruajes para saquearlos. Sin embargo, todos los mercenarios allí se ponen en defensa para luchar contra los monstruos. Y luego los dos grupos cargan el uno contra el otro, con lo único que queda siendo un mar de sangre de todos los seres involucrados en la pelea. Un noble con barba, observando la batalla mientras fuma un cigarro, se queja porque estos ataques ocurrían día tras día. Distraído, el pobre hombre gordo no nota que algunos seres se estaban reuniendo detrás de él para atacarlo. Cuando el hombre se da cuenta, ya no puede reaccionar, pero para su salvación, una persona con el pelo largo carga contra los seres para contraatacar. El goblin intenta golpear al hombre de pelo largo, pero es cortado en dos inmediatamente sin siquiera verlo. Con una espada en una mano y un escudo en la otra, el hombre se defiende contra el ataque de otro monstruo. Usa su escudo para contraatacar, golpeando la cabeza del goblin y lanzándola lejos. Pero a pesar de esto, aún hay un goblin enfurecido cargando contra nuestro protagonista, con la intención de matarlo y vengar a sus compañeros. El hombre irritado deja de usar su escudo como defensa, dejando sus manos libres, e inmediatamente agarra el cráneo del pobre goblin. Con una mano sosteniendo el cráneo del monstruo y la otra sujetando su brazo, ejerce fuerza para desgarrarlo. Y luego, de una manera extremadamente cruel, el hombre comienza a partir a la bestia en dos mientras el noble de antes simplemente observa. En estado de shock, el noble no puede creer que el hombre había partido a un goblin en dos solo con sus manos desnudas. Con su rostro manchado con la sangre de la criatura, el chico sigue mirando el cuerpo de la bestia mientras el noble le pregunta quién era. Pero antes de que todo esto suceda, vemos a un hombre trabajando en una computadora, y nuestro protagonista comienza a explicar que desde joven siempre le gustaron los juegos y que no era un pecado. El mundo de los juegos tenía varios elementos como el sistema de castas y la pobreza donde la nobleza reinaba, traiciones y asesinatos de personas cercanas o incluso de desconocidos. Y por último, pero no menos importante, numerosos monstruos y bestias feroces que solo piensan en destruir y matar. Nuestro protagonista se presenta como Dalen, y su apariencia es la de un hombre alto con cabello largo vestido con ropas medievales. Sin embargo, reformula y dice que su verdadero nombre era otro mientras recuerda su vida en su antiguo mundo. Pero antes de decir su verdadero nombre, la escena cambia y vemos al chico escribiendo en un libro con una pluma ya en otro lugar. Estaba en un carruaje mientras el sol brillaba en su rostro, y el chico seguía escribiendo algo en su cuaderno. Un hombre calvo y con barba llega y dice que era hora de cambiar de turno, notificando a Dalen. Dalen guarda su cuaderno, luego pregunta si algo había sucedido, y el hombre responde que no, que todo estaba muy tranquilo, ya que ni siquiera había aparecido un solo goblin. Siguen hablando sobre el clima y por qué las criaturas ya no aparecían mientras Dalen comienza a prepararse. Sin embargo, el carruaje tirado por caballos pasa sobre una piedra, haciendo que el hombre calvo, que estaba bebiendo, escupa su bebida. Dalen termina de prepararse y le desea a su amigo un buen descanso, luego se va. El hombre limpia el líquido que había escupido y el que tenía en la boca, solo deseando a Dalen un buen trabajo. Cuando el chico sale del carruaje, es recibido con buenos días por varias personas alrededor. Vemos que los carruajes de antes están llegando a una enorme ciudad, y Dalen comienza a explicar que hace 2 años, comenzó el tutorial de este juego. Informa que el punto de partida de este juego se conoce como el bastión de la humanidad y que se llamaba la ciudad laberinto pasión. Mirando el enorme castillo y todas las estructuras, el chico dice que estaba en un nivel completamente diferente de lo que había visto a través de la pantalla de su computadora. Caminando hacia las puertas, el chico agrega que era una ciudad enorme con mucha gente y también la única forma segura de ir al laberinto subterráneo. Dalen dice que no hay otro camino que permita evitar que los monstruos aparezcan en el laberinto, el cual alberga numerosos tesoros enterrados en su interior, concluyendo que, además, en la parte más baja del laberinto, hay un objeto llamado la piedra del deseo que concede un deseo. Piensa que honestamente, esta era probablemente la única forma de regresar a su tierra, y para confirmar si la piedra realmente existía, necesitaría descender hasta el final del laberinto. Sin embargo, llamando su atención, una persona desconocida lo llama por su nombre desde atrás. La persona mencionada era el mismo noble de la vez pasada, quien, al ser saludado por Dalen, le dijo al chico que no necesitaba ser tan formal. A medida que Dalen se acercaba, era notable que nuestro protagonista era mucho más alto que el hombre, y Volkma mencionó que eran compañeros, por lo tanto, no necesitaban formalidades. Nuestro protagonista supuso que el hombre quería algo, y el noble se sorprendió, diciendo que Dalen tenía una percepción aguda, razón por la cual le agradaba el chico. Con toda su elegancia, Volkma dijo que tenía algo que ofrecer y preguntó si Dalen estaría dispuesto a unirse a su emporio como su mercenario personal. Al oír esto, Dalen estaba algo confundido porque pensaba que nunca había visto tal evento en ese juego antes. Volkma dijo que sus instintos de comerciante le decían que, aunque había numerosos superhumanos que volaban y se arrastraban en esta ciudad laberinto, estaba seguro de que nuestro protagonista pronto estaría al mismo nivel que ellos. El chico preguntó si el noble estaba tratando de contratarlo antes de que eso sucediera, y el enano confirmó. Enfatizó que esto también sería
ventajoso para nuestro protagonista, preguntando una vez más si el chico aceptaría la oferta. Sin embargo, inesperadamente, el chico se negó, y entonces el enano comenzó a sacar algo de su chaqueta, diciendo que sabía que esto sucedería. El hombre sacó una bolsa de monedas, diciendo que era la comisión, 15 chelines. Dalen estaba confundido, notando que su comisión era de 10 chelines, e incluso pensó que recibiría menos, ya que se unió a mitad del camino, pero Volkma dijo que el resto era una inversión. Volkma concluyó diciendo que quería solidificar su relación con un guerrero talentoso, y nuestro protagonista sonrió al escuchar al hombre. Para finalizar la negociación, el enano pidió al chico que no lo ignorara en el futuro, y él aceptó, diciendo que sonaba bien. El chico extendió su mano para saludar y despedirse, diciendo que vería a Dalen más tarde. Dalen extendió su mano, devolviendo el gesto al noble y sonriéndole, dándose cuenta de que el hombre realmente parecía una buena persona, y la conversación terminó con un apretón de manos. Más tarde ese día, cuando estaba a punto de oscurecer y el sol se estaba poniendo, vemos a varias personas caminando por las calles de la ciudad laberinto. Nuestro protagonista era uno de ellos, y el chico parecía confundido, inmerso en sus pensamientos, ignorando a todos a su alrededor. Recordaba la oferta que el noble había hecho, pensando que durante su tiempo de juego nunca había visto algo así. El chico pensó que nunca había visto tal evento antes, lo que significaba que los eventos del juego podían cambiar dependiendo de sus acciones. Dalen concluyó que era una oferta muy tentadora, pero tan pronto como llegó allí, ya tenía algo que hacer porque todo estaba predeterminado. El chico continuó caminando por varias calles, callejones y suburbios de la ciudad. Nuestro protagonista incluso pasó por zonas más pobres y finalmente llegó a un lugar con un letrero. El chico miró el establecimiento y con confianza dijo que había llegado al lugar correcto, luego caminó hacia la puerta. Dalen la abrió, y al entrar, vemos que era un bar con muchas personas hablando y bebiendo. Algunos mercenarios discutían sus misiones y reían mientras celebraban. Otros estaban estresados por algo, desahogando toda su ira y odio en la bebida y el alcohol, y algunos ya estaban borrachos, durmiendo. Observando toda la situación, sorprendentemente, Dalen estaba feliz, diciendo que definitivamente este era el lugar que deseaba. Caminando y mirando alrededor, comenzó a explicar que un poco después del comienzo del juego, pero algo llamó su atención, y mirando hacia un lado, el chico vio algo brillante que lo sorprendió. Nuestro protagonista abrió una sonrisa maliciosa, mostrando algunos dientes afilados al ver lo que había visto. Mirando la luz brillante, vio que era una especie de cadáver fantasmal que era translúcido. La pantalla del sistema apareció, diciendo que el chico había descubierto el cadáver del soldado patético, y vemos que la persona había sido asesinada allí por ataques con dagas. El sistema informó que si el chico recogía el cuerpo, podría heredar las habilidades, así como las destrezas y los objetos de la persona muerta. Sonriendo y mirándolo, nuestro protagonista comenzó a pensar, preguntándose cuál sería la mejor arma para enfrentar ese juego ridículamente difícil. Extendió su mano, y toda la energía verde comenzó a fluir en su brazo, y el chico recogió el cadáver, diciendo que llegaría al final de este juego sin importar qué. Vemos a nuestro protagonista usando la computadora, diciendo que le gustaban los juegos desafiantes. Mientras ajustaba sus periféricos, el chico mencionaba que disfrutaba la controlabilidad comúnmente conocida como física, y por esa razón, se aburría con los juegos muy fáciles. Sin embargo, este juego era difícil incluso para él, mientras miraba su monitor y veía cómo su personaje era destrozado por un ogro enorme. Mirando la pantalla de Game Over, agrega que el personaje principal era débil, y además de eso, los monstruos eran extremadamente fuertes. El mundo dentro del juego se dirigía hacia la ruina. Todos los NPC aliados estaban o seducidos por demonios o ocupados intentando apuñalarlo por la espalda. Bebiendo bebidas energéticas para mantenerse despierto día tras día, dice que murió unas 100 veces pero estaba decidido a ver el final de este juego de una forma u otra. Entonces, aparece una notificación del sistema preguntando si el jugador quería comprar los objetos seleccionados, dando la opción de sí o no. Al ver esto, nuestro protagonista se molesta pero dice que gastaría ese dinero, mientras se preguntaba qué clase de juego maldito cobraba para llegar al final. Luego, moviendo su ratón hacia el botón de sí y haciendo clic, añade que habría desinstalado el juego si no fuera por la cantidad de tiempo que ya había invertido en él. Pero en su vida actual, el chico golpea una jarra de hidromiel contra la mesa mientras suspira, diciendo que debería haber desinstalado ese juego. Mirando hacia un lado, el chico observa el cadáver translúcido en el suelo mientras otras personas siguen bebiendo en el bar. Aún mirando la figura, el chico dice que, afortunadamente, estaba seguro de que los demás no podían verlo. Eso se llamaba contenido descargado o heredero, una función donde un nuevo personaje podía heredar las habilidades del personaje principal que murió en la última ronda. Y para los jugadores que morían cientos de veces, esto abría la posibilidad de un crecimiento infinito. Dejando algunas monedas en el mostrador para pagar la bebida que había consumido, el chico se levanta diciendo que solo había un defecto en ese sistema. Era que tenías que ir personalmente al lugar donde murió un cuerpo y recoger el cadáver tú mismo. Mientras se levanta y se enfrenta al cadáver, aún vacilante y algo incrédulo por todo lo que estaba sucediendo repentinamente en su vida, el chico extiende su mano. Usa la habilidad para recoger el cadáver, y luego toda la aura verde que estaba alrededor comienza a moverse hacia Dalen.
Dalen empieza a ser rodeado por toda la aura verde mientras observa todo lo que le está sucediendo. Absorbiendo el aura que lo rodeaba, su fuerza, destreza y todo lo que tenía derecho comienza a aumentar. Sin embargo, algo que no esperaba aparece, y el chico se confunde un poco mirando en una dirección. El sistema le notifica que había descubierto una habilidad llamada combate armado de Deaman y luego le informa en qué consistía esa habilidad. Mirando su mano, que tenía una bola de energía púrpura, el chico la cierra usando esta habilidad y se pregunta cómo ese personaje tenía esta habilidad. Pero ignorando este hecho, el chico sonríe diciendo que todo era genial mientras pensaba en las posibilidades que eso le daría. El hombre dice que su asunto allí había terminado, así que se iría, pero una persona sentada en una de las mesas gira su atención hacia Dalen. Junto a su secuaz, el jefe del crimen dice que nunca había visto el rostro de Dalen y que el chico parecía un mercenario, así que pregunta qué lo había traído allí. El hombre le pregunta a Dalen si conocía las reglas de negocio de ese lugar y el chico pregunta de qué estaba hablando. Aún un poco borracho, el bandido dice que las reglas de negocio eran una cuota de dinero que Dalen debería transferirle a él, Merún, el encargado de esa posada. Merún continúa diciendo que mientras él estuviera allí, podría comer y beber con seguridad, y al escuchar eso, Dalen lo interpreta como una amenaza. Nuestro protagonista, al escuchar lo que decía el mercenario, mira una daga en el bolsillo de este y la reconoce. Recordando el cadáver que acababa de absorber, el chico recuerda que ese era el bastardo que lo había matado antes. Sin embargo, para la desgracia del bandido, Dalen dice que, lamentablemente, no tenía dinero para darle, y el hombre se irrita preguntando si el chico realmente no tenía nada. Merún, de manera imponente, se acerca a nuestro protagonista, mirándolo con un aura asesina. Su secuaz a su lado, un hombre calvo y musculoso, intenta ir tras el hombre, pero Merún lo detiene diciendo que estaba bien y que dejaría ir a Dalen. El bandido le pregunta a Dalen si el chico había pagado el alcohol y el chico lo confirma. Intentando actuar como el buen tipo, el hombre dice que el chico debería seguir su camino y que haría una excepción y dejaría que el chico se fuera. Dalen se gira tranquilamente para abrir la puerta, sin notar que detrás de él, Merún tiene un aura extremadamente psicótica. El bandido comienza a desenfundar su daga, y con el aura amenazante, se lanza hacia nuestro protagonista. El chico parecía inconsciente de lo que venía, mirando solo hacia adelante mientras estaba a punto de abrir la puerta. Sin embargo, girando con un aura aún más aterradora, Dalen dice que ya lo sabía y contraataca al hombre. Afuera del bar, la gente sigue con sus vidas normalmente mientras caminan por las calles esa noche. Cuando nadie lo esperaba, la puerta del bar se abre, y Merún sale volando por el golpe de nuestro protagonista, arrancando la puerta y siendo arrojado lejos. El bandido, al ser lanzado, golpea su cabeza y espalda contra la pared al otro lado de la calle, cayendo al suelo y quedando aturdido. Dalen, mientras se cruje el cuello, dice que no caería en esa táctica fallida 2 veces y maldice al bandido. Aún algo aturdido e irritado, Merún ordena a todos los bandidos dentro del establecimiento que ataquen, y así varios hombres armados rodean a Dalen. Los bandidos, viendo el tamaño de nuestro protagonista, se preguntan si realmente era una persona normal y si venía de algún lugar del norte. El chico se siente algo avergonzado, solo rascándose la cara y mirando a su alrededor a todos sus perseguidores. Sin embargo, mostrando un lado más oscuro, el chico sonríe, pensando que había una nueva habilidad y que este era un gran momento para probarla. Sin ningún temor, el chico deja caer su espada y escudo al suelo, crujiéndose los nudillos e intencionado a pelear con los puños desnudos. De manera altanera y burlona, hace una señal indicando que todos los bandidos podían atacarlo, provocándolos. Al ver la actitud del hombre, todos se lanzan hacia el chico, diciendo que era arrogante y luego avanzan contra él. Uno de los bandidos que empuñaba una pequeña cuchilla salta hacia nuestro protagonista, diciendo que el chico debería morir. Pero Dalen solo estaba concentrando una aura púrpura en su mano, esperando que el bandido entrara en la boca del león. Entonces, cuando el hombre estaba a punto de golpearlo, abre su puño una última vez, cerrándolo inmediatamente después y golpeando el estómago del bandido. Con el fuerte impacto, el hombre es repelido instantáneamente, siendo arrojado varios metros, ya inconsciente y probablemente muerto. Al ver eso, los otros bandidos, aunque lo encontraban aterrador, inmediatamente cargan contra Dalen, y 2 de ellos tienen 2 cuchillas listas para matar al chico. Un hombre calvo intenta atacar con una espada, pero el chico rápidamente esquiva y luego contraataca, lanzando al hombre lejos. El otro bandido logra asestar su golpe con un garrote de madera, pero se da cuenta de que el garrote se rompe sin dejar ni un rasguño en su oponente. El hombre con pañuelo en la cabeza, viendo que no tuvo efecto, se pregunta cómo el cuerpo de un humano podría ser tan duro como el hierro mientras se preocupa. Dalen aprovecha esta distracción y también golpea al hombre con el dorso de su puño en el vientre, dejándolo inconsciente de inmediato. Al ver que los bandidos cargaban contra él, nuestro protagonista solo hace una cosa, sonríe maliciosamente porque sabía que podía ganar. Merún,
quien estaba completamente golpeado al otro lado de la calle, se irrita, diciendo que paga a los bandidos para que obedezcan, por lo que deberían acabar con ese tipo de inmediato. Aunque vacilan al escuchar la orden de su jefe, un hombre rubio ataca de inmediato a Dalen por la espalda, intentando apuñalar al chico con una cuchilla. Sin embargo, antes de que pudiera verlo, Dalen inmediatamente gira su cuerpo, golpeando el mentón de su oponente con el talón. Y mientras su compañero caía al suelo, otro bandido carga para atacar al chico con una daga. Sin embargo, esta vez Dalen logra defenderse justo a tiempo, creando una nube de polvo que hace imposible ver nada por unos segundos. Cuando el polvo se asienta, podemos ver que Dalen logró atrapar la daga del hombre con sus propias manos, lastimándose el puño en el proceso. Inmediatamente, mientras evita el movimiento de su atacante, el chico responde con un golpe directo al rostro del tipo, quien se preguntaba cómo había atrapado la daga con la mano. Al recibir el impacto del golpe, el hombre también rueda hacia atrás, varios metros, ya inconsciente. Dalen parece insatisfecho, quejándose de que fue una tontería, y también se sacude el polvo del pecho. Mirando los cuerpos de los bandidos derrotados a su alrededor, explica que solo estaba tratando de agarrar la muñeca del hombre. Eso debió suceder porque la habilidad estaba en un nivel bajo. Viendo sus estadísticas, Dalen se da cuenta de que su habilidad de combate armado de Deaman solo había aumentado un 1% en su nivel de destreza, diciendo que ese juego era condenadamente difícil. Al voltear la vista hacia atrás, aparece una persona calva, preguntando al chico qué había hecho, captando su atención. El cantinero acusa a Dalen, afirmando que el chico estaba golpeando a las personas en pleno día y que, incluso si era un mercenario, eso no estaba permitido. Sin embargo, nuestro protagonista no tenía paciencia para conversar, y pensando que el hombre lo estaba amenazando en ese momento, el chico desenfunda un hacha. El cantinero sigue quejándose, diciendo que si los guardias se enteraban de esto, no saldría ileso, y antes de que pudiera darse cuenta, un hacha vuela en su dirección. El hombre calvo solo alcanza a ver el objeto golpeando cerca de su cabeza, quedando completamente aterrorizado. Nuestro protagonista luego se disculpa, diciendo que se le había resbalado de la mano por accidente. Se acerca al hombre calvo, quitando el hacha que se había quedado incrustada en la madera, y el chico sigue nervioso. Con una aura asesina y el hacha en las manos, le pregunta al cantinero qué estaba diciendo. Por la noche, cerca de una cabaña, vemos a Dalen lanzando una bolsa de oro al aire. El chico dice que antes de amenazar a alguien, debes saber quién es tu enemigo, y ya que el tipo era el posadero, había ganado mucho dinero. Mientras camina por las calles de la ciudad, añade que con esto, podría quedarse en un buen lugar sin preocuparse por nada. Ya en una posada a pocos metros de distancia, el recepcionista le da la bienvenida a nuestro protagonista, diciendo que esa era la posada Espada y Escudo. El hombre le pregunta al chico cuánto tiempo planeaba quedarse porque esta posada incluso ofrece descuentos dependiendo de su rango de mercenario. Dalen entonces dice que se quedaría una semana y saca un collar de plata de su bolsillo, informando que era un mercenario de rango plata. El recepcionista explica que, ya que era de rango plata, el desayuno y el almuerzo serían completamente gratuitos, pero la cena sería extra, y el precio del toro era de 7 chelines. Mirando la bolsa de monedas, el chico se siente algo decepcionado, pensando que aún era caro. Sin embargo, con pocas opciones, deja las monedas en el mostrador y luego se dirige a su habitación, la número 412. Al llegar allí, el chico se quita toda la armadura y las armas, colocándolas sobre su cama. El chico se dirige a la ventana para mirar la luna en el cielo y dice que este era el verdadero comienzo, porque lo más importante antes de completar el juego era la supervivencia. Dalen sigue inmerso en sus pensamientos, pensando que para evitar que este mundo colapsara, tendría que volverse más fuerte, y para eso, necesitaría dinero y experiencia. Pero desafortunadamente, con su equipo y habilidades actuales, eso sería prácticamente imposible. Necesitaba dinero para comprar buen equipo y tenía que subir de nivel para usar la habilidad de heredero. Gracias a sus incontables rondas, los cadáveres de sus personajes están esparcidos por todo el continente, y esto le permitiría evolucionar exponencialmente. Apretando su puño, determinado con su deseo, el chico concluye que si recolectara todos los cadáveres, podría volverse extremadamente más fuerte que antes. Mientras imagina las criaturas de ese mundo, nota que el tiempo era corto, y tendría que prepararse lo más rápido posible. Pensando más profundamente, el chico intenta encontrar una misión especial donde pueda ganar dinero y recolectar cadáveres simultáneamente, explorando el país. El chico concluye diciendo que para esto, tendría que encontrarse con el dueño del nido al día siguiente. En otro lugar, se puede ver el establecimiento con un logo de un cuervo. Dentro de este lugar, todo está iluminado por una luz púrpura, mientras en una mesa hay varios equipos, libros y pociones mágicas. Una hermosa chica descansa parte de su rostro en su mano mientras dice el nombre de Dalen. Leyendo algunos papeles, vemos que la chica estaba sentada en una silla cerca de una mesa, leyendo un papel específico con información sobre nuestro protagonista. Al día siguiente, finalmente sale el sol, iluminando todo el hotel y otros apartamentos en la ciudad laberinto. El encargado de la recepción del hotel le desea a nuestro protagonista un buen viaje, y el chico sale rápidamente del lugar. Mirando a su alrededor y aún un poco confundido,
El chico se pregunta si debería ir ahora o esperar un momento más adecuado. Comienza a caminar por las calles y suburbios de la ciudad, dirigiéndose al lugar que quería visitar. Después de caminar un poco, finalmente ve el logo del cuervo y dice que parece que ha llegado. Mirando el establecimiento, todo estaba completamente en ruinas, incluso cubierto de enredaderas que estaban creciendo, y Dalen comenta que estaba muy descuidado. Entrando sin preguntarle a nadie, el chico pregunta si había alguien allí, y es posible ver que parecía un bar iluminado por un cristal mágico púrpura. Explorando el establecimiento, Dalen nota que la puerta estaba abierta, pero el dueño del nido no parecía estar allí. Algo llama su atención, y desvía su mirada hacia una puerta, diciendo que podría ser un invitado no deseado. Detrás de la puerta, la misma chica del día anterior se escondía con una ballesta, y cuando el chico se da cuenta de esto, dice que debe aclarar el malentendido. El chico se dirige a la puerta por la que entró y golpea con un código secreto que solo él y algunas personas específicas conocían. Al escuchar esto, la chica permanece en silencio por un momento, luego suspira y se da cuenta de lo que es. Antes de abrir la puerta, pregunta cuántas veces tiene que decirlo, y al abrir la puerta, dice que fuera del horario comercial, solo se debe venir si es urgente. Al ver a nuestro protagonista, se da cuenta de que el chico es mucho más alto que ella y comenta que nunca lo había visto antes. Suspirando, el chico dice que la chica necesita expandir su base de clientes para prosperar en el negocio, ya que este lugar debería estar en auge, y la chica permanece en silencio. Sonriendo con un toque de burla, ella explica que es bastante capaz y que el chico habla mucho para ser un cliente del norte. Ella reformula y pregunta cómo un salvaje se atreve a insinuar algo a alguien como ella, luego pregunta si el chico entiende, y Dalen confirma. El chico dice que no sería bueno si solo fuera un salvaje que emigró a los 2 años, y la chica se confunde un poco con la frase. Él explica que fue civilizado desde una edad temprana, y a diferencia de una informante, ella no era muy buena en lenguas extranjeras. Al escuchar esto, la chica se ríe a pesar de intentar contenerse, diciendo que el chico es una decepción. La chica se disculpa, comentando que no esperaba ser engañada de manera tan caballerosa. Ella se da la vuelta, sonriendo, y vuelve al lugar donde estaba, diciendo que como nuestro protagonista es un cliente, se le servirá té. Al girarse, nuestro protagonista nota que la chica sostiene una ballesta y se siente un poco nervioso, sudando. Piensa que su pecho casi fue perforado, y con una sonrisa cómplice, la chica simplemente lo ignora. Dentro, la chica sirve té a Dalen, diciendo que incluso si ha oído hablar de ella, deberían presentarse. Ella se presenta como Siene, afirmando que trabaja como una simple informante para el nido del cuervo, pero que en realidad es la dueña del lugar. El chico se presenta como Dalen, diciendo que escuchó que allí podía aceptar varios tipos de misiones. Mientras se sienta frente a él, la chica confirma que puede tomar misiones si quiere, pero pregunta cómo descubrió ese lugar. El chico responde que fue Volkma quien se lo dijo, y que también dijo que si ella ofrecía alcohol, él podría beber, pero si ofrecía té, que no lo bebiera. Irritada, la chica dice que la lengua de ese hombre es demasiado suelta y pregunta si nuestro protagonista le salvó la vida, a lo que el chico responde que fue algo así. Ella explica que el código que el chico usó para golpear la puerta es algo que solo las personas verdaderamente cercanas conocen, por lo que intentó tomar precauciones. El chico dice que el daño colateral es demasiado grande para una simple preocupación, pero cambiando de tema, la chica pregunta si quiere una misión. Ella explica que, aun con todo, todavía no conoce al chico, ya sea cercano a Volkma o no, por lo que esta es la primera vez que se ven. Y por ahora, lo único que puede hacer es darle misiones triviales, cosas que no tendrían mucho impacto en su negocio incluso si el chico falla. Sonriendo, el chico dice que está bien, ya que es su primer encuentro, y la chica también sonríe. Sonriendo, la chica dice que debería presenciar las habilidades del todopoderoso guerrero que destrozó a un goblin con sus propias manos. En otro lugar, en una parte más remota de la ciudad que se asemeja a un barrio bajo, se ve a Dalen leyendo información en un folleto que recibió. Dice que la chica es como una zorra, y que todo ese discurso de "todavía no te conozco" eran puras mentiras. Desde el momento en que llegó a la ciudad, la chica ya tenía información sobre quién era él antes de que siquiera pensara en ir allí. Después de caminar un poco, el chico entra en una parte del alcantarillado de la ciudad y nota algo. Esa era la calle baja en los alrededores del territorio de bronce, y al darse cuenta de que estaba en el lugar correcto, el chico comienza a analizar. Parece que hubo un incidente de personas desaparecidas en esa calle, y por eso recibió la misión de ir allí. Aparentemente, varios casos de desapariciones han estado ocurriendo durante todo un mes en el mismo lugar, la entrada de la calle baja. El chico comienza a entrar y buscar por el área, mientras se explica que estos incidentes suceden cada 3 a 5 días. Recientemente, sin embargo, un joven desapareció, por lo que el criminal parece estar volviéndose más atrevido. Nuestro protagonista entonces entra en el alcantarillado. Mirando a su alrededor, Dalen comenta que estaba escrito que la última desaparición sucedió allí, por lo que el chico comienza a investigar. Algo llama su atención, y mirando hacia adelante, ve la sombra de un monstruo que hablaba sobre su estómago. La criatura se parecía a un humano pero caminaba en 4 patas y actuaba como un animal. Dalen entonces desenfunda su escudo y espada, preparándose para el combate,
pero algo capta su atención cuando ve al monstruo. Se da cuenta de que esta criatura humanoide, que se parecía a una rata, era el bastardo que había devorado uno de sus cuerpos. El sistema notifica que Dalen había descubierto el cuerpo del cazador que fue devorado como una forma de prueba. El sistema también insinúa que nuestro protagonista podría heredar los cuerpos que fueron comidos o absorbidos por alguien al derrotar al objetivo que los consumió. Dalen se enfrenta a la bestia y nota que el monstruo tiene varias venas en su espalda y una apariencia monstruosa. Al ver esto, el chico sonríe, diciendo que no habría imaginado encontrar su objetivo tan rápido. El chico asume que tiene suerte, y la notificación explica que si derrota al objetivo y lo absorbe, adquirirá los poderes del cadáver que el monstruo devoró. Levantando su escudo para defenderse, el chico comenta que el monstruo es o bien un semi-monstruo de bajo nivel o un jefe de bajo nivel. Recordando su primera batalla contra la bestia, nota que la rata originalmente tenía el tamaño de un ogro y podía destruir edificios fácilmente. La criatura, de una manera aterradora y escalofriante, dice que no había comido mucho hoy y que tenía hambre, ya que las pequeñas comidas ya no afectaban su estómago. Tomando una postura de batalla, Dalen comenta que, dado que es el comienzo del juego, parece que esta criatura aún se está desarrollando y no está terminada. Al darse cuenta de esto, nuestro protagonista dice que es mejor así, ya que no enfrentaría al monstruo en su máxima fuerza, lo que haría las cosas más fáciles. Con una sonrisa maliciosa, Dalen dice que puede cortar al monstruo antes de que alcance su nivel más fuerte. Irritada y ya sin conciencia humana, la bestia, con ojos furiosos y dientes afilados, carga hacia nuestro protagonista para acabar con su vida. Corre hacia Dalen con sus garras afiladas y gigantes, listas para destrozarlo, intentando atacar al chico. Sin embargo, Dalen ya está preparado y esquiva fácilmente el ataque dando un paso hacia atrás. Aprovecha la pausa para golpear rápidamente a su oponente con una patada en el estómago. La bestia es lanzada varios metros por el ataque, causando un daño extremo en su vientre. El monstruo golpea su cabeza contra una pared del alcantarillado, quedando extremadamente herido y aturdido. La criatura se gira para mirar a Dalen, y vemos que la herida había aplastado parte del cráneo de la bestia. Sin embargo, una repugnante baba rosa comienza a formarse sobre la herida, regenerándola de inmediato. Al ver que su enemigo se había regenerado, el chico se irrita enormemente, dándose cuenta de que el monstruo seguía siendo muy fuerte. Rápidamente y sin dudarlo, el monstruo se gira, listo para atacar de nuevo, cargando hacia nuestro protagonista para matarlo. Sin embargo, sin piedad, el chico usa su espada para intentar cortar al monstruo por la mitad, pero solo logra dejar una herida en su estómago. La furiosa bestia grita de dolor mientras nuestro protagonista se da cuenta de que su ataque no fue lo suficientemente profundo. Aún gimiendo de dolor, el monstruo medio humano se retuerce, tratando de contener la sangre que fluye de su estómago. Viendo a su enemigo arrodillado ante él, el chico levanta su espada para rematarlo y terminar la pelea. Inesperadamente, con lágrimas en los ojos, el monstruo le ruega a nuestro protagonista que se detenga porque era una persona. Al escuchar esto, el chico queda completamente confundido, preguntando si el monstruo ya está bien, y la persona responde afirmativamente. Llorando, la bestia dice que no lo hizo porque quisiera, mientras solloza con lágrimas corriendo por su único ojo. Continúa llorando desesperado, diciendo que no quería comerse a las personas y que cierto tipo de personas puso esta bestia dentro de él. Nuestro protagonista pregunta quiénes son esas personas, pero el monstruo responde que tampoco lo sabe, solo que llevaban túnicas negras y máscaras. El monstruo añade que esas personas usaron algunas pociones y hechizos extraños para transformarlo en esto, y Dalen pregunta cómo eran las máscaras. Aún llorando por todo lo que sucedió, la bestia explica que estaban hechas de oro, con una superficie lisa y una gran boca pintada. Al escuchar esto, Dalen recuerda algo y dice que a medida que pase el tiempo, esas personas le causarán más dolores de cabeza. Por eso, es mejor que se prepare para enfrentarlos, y de repente el monstruo empieza a desesperarse, preguntando cómo podía hacerle esto a las personas. El chico responde que no fue su culpa, dejando al monstruo sorprendido y algo angustiado. Agrega que las personas que lo convirtieron en eso son los verdaderos culpables, por lo que no tiene de qué preocuparse. Dalen añade además que hará que todos desaparezcan, y por alguna razón, el monstruo comienza a retorcerse. Mientras se levanta, nuestro protagonista agradece y envaina su espada, dándole las gracias al monstruo una vez más. Aún llorando, el hombre dice que esas personas lo alimentaron con la carne de su propia hija. Y mientras el chico se aleja, el monstruo sigue hablando sobre cómo lo obligaron a comer con la boca abierta, consumiendo carne, músculos e intestinos. Pero algo cambia en él, y su aura vuelve a ser lo que era antes, haciéndolo extremadamente agresivo y aterrador, diciendo que tiene hambre. La bestia vuelve a caer en la locura y trata de atacar a Dalen nuevamente, cargando contra el chico mientras le da la espalda. Al darse cuenta de lo que había sucedido, el chico muerde sus labios, extremadamente irritado, y desenfunda su espada. Antes de que el monstruo pudiera alcanzarlo, como un acto para salvarlo de ese sufrimiento, el chico se da vuelta y usa su espada para acabar con él. La cabeza de la bestia vuela instantáneamente varios metros mientras el cuerpo semihumano cae al agua del alcantarillado. El sistema notifica que el chico había eliminado al monstruo que había devorado su cadáver, y así había descubierto un nuevo cuerpo. Dalen observa su antiguo cadáver y el cuerpo del monstruo tendido en el agua, maldiciendo al mundo mientras el sistema le pregunta si desea absorberlo. Volvemos al nido del cuervo cuando ya era tarde y el sol comenzaba a ponerse. Dentro,
Vemos a la hermosa chica preguntando a nuestro protagonista si no había vuelto a la posada. El chico entra al lugar con una expresión irritada y abatida, por lo que la chica pregunta si quiere una bebida. Sin mucha conversación, Dalen lanza una bolsa que tenía en las manos sobre la mesa, afirmando que había capturado al hombre que estaban buscando. La mujer abre la bolsa y, al ver lo que había dentro, tiene una expresión de disgusto, pero no dice nada. Al ver esto, se da cuenta de que destrozar a un Goblin no era mentira y dice que ahora no tiene dudas de que las palabras de Volkmar eran serias después de todo. Siene saca una bolsa de monedas de detrás del mostrador y dice que de todas formas hizo un buen trabajo, entregándole los 15 chelines. Con una expresión algo avergonzada, la chica dice que el chico completó el trabajo más rápido de lo que esperaba, pero eso no significa que recibirá más. Aún triste por la situación que vio, el chico dice que esa cantidad era más que suficiente para un solo viaje. También saca otra bolsa de sus bolsillos y la coloca sobre el mostrador, dejando a Sien intrigada y cuestionando qué era. Con una expresión fría, explica que lo que hay en la bolsa son las pertenencias de las víctimas asesinadas, dejando a la chica confundida y algo asustada. Al mirarla, la chica pregunta qué debería hacer, ya que él se la estaba entregando, y Dalen explica que quería que se la diera a sus familias. Dalen se ofrece a pagar, pero la chica dice que no es una informante que extorsiona dinero usando alguna excusa, y el chico podría quedarse con el dinero que ella ganaría. Sonriendo más aliviado, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros por el amable acto de la chica, Dalen le agradece a Siene. Se da la vuelta y comienza a irse, diciendo que la verá mañana, y la chica, irritada, responde que por 10ª vez debería venir durante el horario comercial. Dalen le responde que lo pensaría si ella le ofreciera una bebida en lugar de té para intentar matarlo. Orgullosa y algo contenta, ella suspira mientras observa al chico irse, dándose cuenta de que tenía un buen corazón. Al ver todo esto, se pregunta si realmente era cierto, ya que esa no era la acción de un mercenario típico que solo se preocupa por sí mismo. Siene también dice que no parece un hombre que simplemente se dejaría llevar por un sentido de justicia y sería estúpido, mostrando algo de interés mientras mira la bolsa. La chica suspira una vez más, diciendo que es un mercenario muy interesante. Dice que está segura de que Dalen es capaz de todo lo que ella le ordene, y ya de noche, volvemos a la posada donde estaba nuestro protagonista. En la posada, el chico está escribiendo algo de nuevo en su cuaderno. Descubrimos que ese era el diario de Dalen, y estaba informando que había eliminado a un semidemonio que más tarde se convertiría en un desastre y que incluso recuperó un cadáver. Activa su ventana de estadísticas y comienza a analizarla, viendo que ya había ganado una nueva habilidad llamada visión nocturna. Al notar que sus estadísticas habían aumentado exponencialmente, el chico dice que, como pensaba, debería recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible lo más rápido que pueda. Este es el costo si quiere reparar el escenario futuro del mundo que se aproxima. Hay varias situaciones que ocurrirán pronto, como un aquelarre de brujas que quemará una ciudad y matará a muchos ciudadanos. También está el misterio de los cultistas que están intentando hacer algo, escondiéndose mientras realizan experimentos y manipulan a la gente. Un ejército de vampiros está invadiendo el imperio, queriendo llevarlo a la ruina y destruirlo por completo. Y finalmente, el dios malvado, el ser más terrible que existe y el enemigo de todo en ese mundo. Recuerda al monstruo hablando de las máscaras de las personas que le hicieron eso. Dalen cierra su diario de un golpe, extremadamente irritado con la situación. Se levanta y dice que hará lo que pueda por ahora. La sociedad secreta de culto de Palison, si se deja sola, eventualmente se convertirá en una presencia que no se puede ignorar. Pero antes de que eso suceda, abre una sonrisa maliciosa y añade que los desmantelará miembro por miembro y los derrotará. A la mañana siguiente, vemos la taberna del Cuervo, donde nuestro protagonista recoge sus misiones. Dentro, un cantinero está limpiando unos vasos cuando algo detrás de él llama su atención. Dalen llega y se sienta en una pequeña silla frente al mostrador, pidiéndole al cantinero un vaso de whisky. El hombre asiente rápidamente y toca una campanita cerca de él, luego le entrega a nuestro protagonista la bebida, que consume rápidamente. Sin embargo, sorprendiendo al chico, aparece Siene, preguntando cuánto tiempo más ignorará las instrucciones de venir solo durante el horario comercial. Dalen responde que si hay un cliente y un cantinero, son horas de trabajo, y la chica dice que el chico está hablando demasiado. Nuestro protagonista pregunta a la mujer a quién tiene que matar ese día, pero ella responde que el chico no va a matar a nadie. Siene señala su oficina y dice que necesita entrar ahora porque tienen que hablar de algo. El chico está un poco vacilante, sin entender lo que la mujer quiso decir con hablar. Ella se da la vuelta y comienza a entrar en su oficina, diciendo que ha llegado un trabajo específico para una persona en particular. La chica lo llama el cazador del camino bajo y luego entra en su oficina riéndose. Dentro de la oficina, Dalen pregunta quién es ese cazador del camino bajo y qué quería decir la chica con eso. Siene, mientras sirve té, pregunta si el chico no sabía que ese era su nuevo apodo. Debido a que corría por los caminos bajos y callejones, atrapando a personas buscadas, se le dio ese apodo. Siene añade que no es de extrañar que haya ganado ese apodo mientras Dalen recuerda las misiones que ha estado haciendo estos días. La mujer también dice que pasó casi todos los días de la última semana haciendo el trabajo que otros evitan porque es sucio y peligroso. Dalen responde diciendo que debe haber muchos otros cazadores de recompensas allí además de él, pero la chica responde que él se estaba destacando. Cambiando de tema, el hombre pregunta sobre el
del trabajo que recibió, y la mujer se gira, va hacia la pared y recoge unos papeles. Con los papeles en la mano, los sacude, sonriendo, diciendo que es su presente. Al leerlos, él parece algo sorprendido y dice la frase, torre mágica, confundido por lo que está leyendo. Siene confirma sus sospechas, afirmando que la torre mágica del Gaias en la zona de Fine Silver lo había contratado. La mujer aclara que no está hablando de todo el Gaias, sino de un mago específico de gran importancia. Dalen se confunde aún más, diciendo que solo ha estado activo una semana. Entonces, ¿cómo supo la torre mágica su nombre? La chica responde que uno de sus clientes con altas conexiones debió recomendarlo. Siene dice que para captar la atención de los exploradores de la torre mágica, Dalen debió haber tenido un encuentro con alguien de alto rango, preguntando si el chico conoció a alguien de alto rango. Sin embargo, Siene chasquea los dedos, diciendo que alguien le viene a la mente al pensar en eso. El comandante silencioso de la compañía de los guardias de bronce, y al escuchar eso, Dalen asiente, diciendo que es una buena suposición. Siene añade que ese hombre tiene conexiones con la torre mágica, y es alguien a quien también le gustaría tener como aliado si pudiera. Dalen toma el té para beber también, pidiendo los detalles del trabajo. Ya por la noche, Dalen está mirando algo mientras es iluminado por la luz de la luna. La solicitud estaba relacionada con el discípulo desaparecido del anciano mago, el único discípulo de ese antiguo hechicero de la torre mágica del Gaias, quien había desaparecido en las alcantarillas de la ciudad. Mientras camina por las calles de la ciudad, Dalen dice que la recompensa sería un florín si encontraba alguna pista sobre él y el doble si lograba traer de vuelta al chico. Sonriendo, añade que los magos tratan a sus discípulos directos como si fueran sus propios hijos, y si todo salía bien, la torre mágica podría deberle un favor. Por lo tanto, estaba seguro de que la torre pagaría cuando llegara el momento, y mientras camina, el chico menciona que Siene había prometido un guía cualificado para ayudarlo. Entonces, una figura sorprende a nuestro protagonista, preguntando si era Dalen, el cazador del camino bajo. Vemos que el guía es una chica, y con una sonrisa en su rostro, dice hola, afirmando que ella guiaría al chico por las alcantarillas para este trabajo, y su nombre era Penny, la limpiadora de alcantarillas. Al ver al guía, nuestro protagonista está completamente incrédulo, notando que la persona parecía una niña. Ya en las alcantarillas, iluminando el lugar con una antorcha, Dalen pregunta si las alcantarillas son los cimientos de esta gran ciudad, y la chica responde que sí, y que ella se encarga de todo. Nuestro protagonista nota que la chica parecía muy apegada a su trabajo, y con orgullo, Penny lo confirma. Dalen le dice a Penny que podría encontrarse con demonios o criminales y le pregunta si no le parece peligroso, a lo que la chica responde que sí, pero que vale la pena. Sudando, impresionado por la personalidad de la joven, nuestro protagonista nota que ella es muy positiva y enérgica. Dalen también pregunta cuánto tiempo lleva trabajando allí, y Penny responde que ha sido alrededor de 3 años. Mientras caminan, Dalen está impresionado, notando que la mayoría de las personas no duran más de 1 año en ese trabajo, por lo que la chica es una veterana. Por un momento, la chica se detiene y dice que están cerca del lugar marcado en el mapa. Al escuchar esto, Dalen desvía su atención y, mirando a su lado, pregunta si el joven mago desapareció allí, y la chica lo confirma. Entonces, es posible ver un área vasta en las alcantarillas llena de esculturas y rincones desconocidos. Mientras nuestro protagonista explora, nota que el discípulo desaparecido es de la torre mágica del Gaias, quienes son magos de tierra, por lo que las alcantarillas subterráneas son ventajosas para ellos en una pelea. Si era un discípulo directo del antiguo mago, el chico debe ser altamente habilidoso, y para que alguien de su calibre haya sido secuestrado, entonces, el responsable debe ser ese tipo. Mientras el chico mira distraído en una dirección, pensando e imaginando a alguien que no conocemos. Esa persona era una de las mayores molestias entre los cultistas, y cuando desarrolle completamente su poder, será conocido como un ejército de un solo hombre. Sin embargo, esta persona aún está lejos de completar sus poderes, y por el bien del futuro, Dalen debería matarlo ahora. Mientras camina por las alcantarillas, mirando el agua bajo sus pies, el chico ve un objeto brillante y nota algo. Al recogerlo, se da cuenta de que es un collar, y Penny, al verlo, responde que es un collar de hechizo de defensa de un solo uso, dado a los discípulos de la torre, y Dalen ya lo sabía. Al observar más de cerca, nota que el cristal ya no está encendido, lo que significa que los hechizos almacenados en su interior se han agotado. En otras palabras, este fue el destino final del mago mientras observan la estructura cercana. Mirando un cierto objeto, el chico se vuelve algo reflexivo y vacilante, pensando en qué hacer a continuación. Viendo una entrada, llama a Penny, y cuando la chica responde, él pregunta si es buena peleando. Dalen observa un lugar específico, se levanta y desenfunda su espada. Penny responde que es lo suficientemente buena para defenderse, y Dalen le dice que eso es suficiente. Nuestro protagonista se prepara para una batalla sangrienta que está a punto de comenzar, empuñando su escudo y espada. En la misma mano que sostiene su escudo, el chico también sostiene una antorcha y se posiciona frente a Penny. Le pide a la chica que se quede detrás de él por un momento, y entonces algunos seres comienzan a emerger de la entrada que nuestro
nuestro protagonista estaba vigilando. Aparecen varios monstruos que se asemejan a ranas humanoides caminando en dos patas, con una apariencia grotesca. Con las lenguas fuera, los monstruos babean como si estuvieran observando a dos presas, listas para devorarlas. Al ver esto, Dalen llama a las criaturas hombres rana, notando que, aunque son monstruos de bajo nivel, tienen una inteligencia alta, lo que los hace difíciles de combatir. Mirando hacia atrás, Dalen ve a Penny empuñando un cuchillo en una postura de combate, asintiendo, se da cuenta de que no tiene nada de qué preocuparse. Sin embargo, de inmediato, algunas ranas cargan contra nuestro protagonista, con la intención de matarlo de una vez por todas y lograr su objetivo. En reacción, justo después de ver esto, Dalen posiciona su espada para atacar. Tan pronto como uno de los monstruos se acerca a él y está a punto de atacar, el chico lo corta en dos con rapidez, antes de que el monstruo pueda reaccionar. Las otras dos criaturas, que estaban detrás de la bestia caída, también se mueven para atacar, intentando aprovechar el momento en que Dalen está distraído. Sin embargo, con extrema facilidad y frialdad en sus ojos, el chico también corta a las dos criaturas por la mitad, matándolas al instante. Penny, sin embargo, se sobresalta, poniendo una expresión de sorpresa mientras mira algo frente a ella, pidiéndole a Dalen que mire de inmediato. Cuando Dalen presta atención, nota que una de las criaturas está avanzando con una herramienta en la mano, lista para atacar. No solo eso, sino que un ejército de hombres rana está emergiendo de la entrada, preparado para acabar con Dalen y terminar con su vida. Mientras se limpia la sangre de una de las bestias de la cara, el chico comienza a reírse, diciendo que tal vez no sea un ejército, sino una compañía lo que está allí. Sonriendo maliciosamente, listo para la batalla, nuestro protagonista añade que nada de eso importa. Preparándose para la batalla nuevamente, esta vez carga contra los monstruos, diciendo que nada importará después de que mate a todas las bestias. Después de un tiempo de una batalla sangrienta, vemos a Penny sosteniendo su cuchillo manchado de sangre, sorprendida por algo. La chica ni siquiera puede hablar sobre lo que vio, y al mirar alrededor, un montón de cadáveres de hombres rana está esparcido por todo el alcantarillado. Dalen, con el cuerpo completamente manchado de sangre, pregunta si Penny está bien, y la chica responde que sí, gracias a nuestro protagonista. Mientras se acerca a Dalen, la chica dice que ha sido parte del equipo de limpieza durante 3 años, por lo que puede manejar a 2 hombres rana. De repente, el chico le pide a la chica que no se acerque más, dejándola confundida mientras él se posiciona frente a ella. De repente, una espada se lanza hacia nuestro protagonista, quien apenas logra defenderse. Entonces arroja su herramienta a un lado para desenfundar su hacha, con la intención de lanzarla. En un pasaje oscuro donde no se puede ver nada, el chico lanza su hacha, que gira hacia algo. Parece golpear a uno de los hombres rana, haciendo un ruido monstruoso de repente. Penny, asustada, pregunta cómo supo nuestro protagonista que había una bestia allí, y él explica que los monstruos se vuelven más feroces cuando cazan humanos. En realidad, el chico estaba usando su habilidad de visión nocturna, lo que le permitía ver en la oscuridad, y nota que solo quedan 2, con el último huyendo. Penny pregunta qué deberían hacer, y Dalen explica que perseguirán al monstruo, ya que su guarida probablemente no está lejos. La mujer, mirando a nuestro protagonista, se siente algo avergonzada, diciendo que es increíblemente impresionante. Dalen, notando que la chica había dejado de caminar, la empuja suavemente, preguntando qué está haciendo ya que deberían ir de inmediato, y la chica asiente. Después de una larga caminata, llegan a una habitación oculta con un trono. Penny, aún un poco asustada por la situación, se apoya ligeramente en Dalen y lo empuja, señalando que alguien está sentado en el trono que están viendo. En el trono se sienta un mago sosteniendo un bastón de manera imponente, y Dalen nota que es la primera vez que ve al chico en persona. El mago pagano expulsado de la torre mágica, de Rick, sentado en su trono, pregunta quién es nuestro protagonista y si es el quien tocó su muestra experimental. Dalen piensa que el mago pagano fue uno de los jefes que le dio una muerte inolvidable, y el chico le confirma a Derrick que fue el quien mató al hombre rata porque estaba dando un paseo. El mago responde que el chico está mintiendo porque es extraño que la gente normal no se dé paseos profundos en las alcantarillas como lo estaba haciendo. El mago golpea su bastón contra el suelo, haciendo un fuerte ruido mientras dice que nuestro protagonista no debería haber perseguido a las ranas que huyeron a su guarida. Entonces, de las aguas circundantes, varios hombres rana comienzan a emerger. Penny, al ver esto, comienza a temblar por completo, sosteniendo su cuchillo y mirando hacia adelante con una expresión aterrada. Al mirar a su alrededor, ve un ejército de varios hombres rana listos para destrozar y atacar a cualquiera. Mientras retrocede, la chica dice que si esto se libera en la ciudad, causará una catástrofe, continuando con una expresión de terror. Sin embargo, Dalen toca su espalda, impidiéndole retroceder más, captando su atención y haciéndola sonrojarse. Mirando a Dalen, el hombre mantiene una expresión firme y confiada, como si quisiera tranquilizar a la chica. Al ver al protagonista, ella entiende que el chico puede derrotar a tantos hombres rana como haya, por lo que no necesita desesperarse.
Con una expresión de extrema psicopatía, Derrick les ordena a sus hombres sapo que desgarren a los dos en pedazos. Entonces, mostrando que incluso tenían dientes enormes, los sapos se lanzan ferozmente para derrotar a Dalen y Penny. Dalen permanece inmóvil ante un ejército de sapos corriendo hacia él, listos para matarlo. Con una espada cubierta de sangre, el chico le pide a Penny que espere detrás de él mientras se prepara para luchar. El chico comienza a caminar hacia sus oponentes, tranquilizando a Penny al decirle que terminará con esto rápidamente. Con una expresión fría, Dalen comenta que si el conjurador muere, todos los hombres sapo también morirán. Observando a cientos de estos animales abalanzarse sobre él, y con solo un escudo y una espada en sus manos, dice que solo hay una respuesta. Moviendo su espada con movimientos fluidos y rápidos de una dirección a otra, lo único visible son las salpicaduras de sangre de las criaturas. Uno de los hombres sapo, al estar a punto de atacar a Dalen, solo ve como su brazo es cortado, gimiendo de dolor antes de poder reaccionar. Con una expresión fría y aterradora, nuestro protagonista comienza a despedazar a varios sapos mientras dice que matará a todos los que están en su camino para llegar al invocador. Con solo un paso de impulso, el chico salta hacia adelante, eliminando a varios sapos sin darles la oportunidad de reaccionar. Después de avanzar rápidamente, uno de los sapos se abalanza hacia él, abriendo su boca y revelando enormes dientes puntiagudos y afilados, listo para devorar a nuestro protagonista. Sin embargo, rápidamente, con una expresión de asco al ver eso, el chico parte la mandíbula del sapo en dos, impidiendo que lo ataque. Al aterrizar en el suelo, varios sapos lo rodean, impidiendo que escape. Con una sola mano, se prepara, cerrando su puño, y rápidamente golpea a dos de los sapos, eliminándolos. Se da cuenta de que uno de los sapos intenta atacarlo por la espalda, y reacciona rápidamente, cortándolo en dos antes de que el sapo se dé cuenta. La batalla continúa con varias criaturas tratando de atacar a nuestro protagonista desde todas las direcciones, intentando compensar su falta de fuerza y habilidad. Pero con toda la destreza en esgrima de Dalen, logra matar a la mayoría de ellos con facilidad, aunque su espada se rompe en el proceso. Por la cantidad de sapos que lo están atacando, incluso su escudo se desintegra, dejando al chico con las manos vacías. Entonces, todos los hombres sapo aprovechan esta oportunidad para atacar a nuestro protagonista, quien está decidido a luchar con sus manos desnudas y matar a todas esas bestias. Usa su habilidad Damen para poder luchar con las manos y, extremadamente furioso, dice que acabará con todos esos malditos sapos. Varias bestias siguen intentando golpear a nuestro protagonista, quien, solo con los puños, aplasta sus cráneos y estómagos. A lo largo de toda la lucha, el chico mantiene una expresión fría, solo cerrando su puño y manchándolo con la sangre de sus víctimas, sin mostrarles piedad. Con un solo golpe en el estómago de uno de los hombres sapo, logra lanzarlo contra las otras criaturas, haciéndolas retroceder. Derrick, el mago, al ver eso, se asusta, al darse cuenta de que el chico era muy poderoso y parecía ser un psicópata. Viendo cómo sus invocaciones son despedazadas por un hombre con las manos desnudas, se pregunta de dónde había salido semejante monstruo. Al mirar hacia adelante, el mago pagano no se da cuenta de que Dalen está avanzando hacia él con un hacha en las manos, listo para acabar con él. Cuando lo nota, ya es demasiado tarde, y aunque intenta defenderse con su bastón, no lo logra. Se puede ver un rastro de energía púrpura que va de arriba hacia abajo, siguiendo el movimiento de Dalen con el hacha. Cuando el polvo se disipa, nos damos cuenta de que nuestro protagonista ha asestado un golpe directo en el cráneo del mago pagano, quien aún pronuncia sus últimas palabras. Al ver que ha cumplido su objetivo, Dalen suspira aliviado, dándose cuenta de que todo ha terminado. Una notificación aparece con la muerte del mago, avisándole que ha descubierto el cadáver de un mercenario que se había convertido en un mago pagano. Nuestro protagonista recuerda el momento en que luchó y fue absorbido por Derrick, quien lo usó para experimentos debido a la sangre de dragón en su cuerpo. Dalen comenta que, al pensarlo ahora, esa escena fue extremadamente horrible, maldiciendo al cadáver que tiene frente a él. Entonces, el sistema le pregunta si quiere absorber el cuerpo para adquirir las habilidades y el estatus del mismo. Nuestro protagonista extiende su mano, abre el puño y usa la habilidad de recolectar cadáveres para aumentar sus estadísticas. Con la energía verde fluyendo por su cuerpo, todos sus estatus comienzan a aumentar, especialmente su percepción de energía y maná. También gana una habilidad llamada regeneración de sangre de dragón, que había obtenido en su antiguo cuerpo, y ya tiene un 6% de dominio en ella. Las venas comienzan a hincharse en nuestro protagonista, y el chico empieza a sentir algo fluir a través de él, causando un dolor extremo. Una aura dorada comienza a expandirse por todo el cuerpo de Dalen, haciéndolo parecer cubierto por una energía de oro. Todos en la sala, incluidos Penny y los hombres rana, están incrédulos, sin entender qué está sucediendo. Por un momento, el chico permanece inmóvil, sintiendo toda esa energía fluir por su cuerpo, haciéndolo extremadamente poderoso. Con confianza, el chico se gira, llamando la atención de los hombres rana y preguntándoles si están listos para lo que está a punto de suceder. Después de mostrar su nueva fuerza, todas las ranas miran a nuestro protagonista, temblando de miedo. Temiendo lo que iba a suceder, inmediatamente huyen antes de ser asesinados. Al ver esto, Dalen suspira un poco, cierra los ojos y comienza a pensar en algo. Sin embargo, su pensamiento es interrumpido por Penny llamando su nombre, y el chico abre los ojos para ver a la chica. El chico se acerca a Penny, diciendo que le había dicho que se mantuviera alejada, y ella corre hacia él, preguntando si Dalen está bien.
bien. Un poco asustada por todo lo que había sucedido ante sus ojos, Penny pregunta si el chico es realmente humano, y él le pregunta qué quiere decir con eso. Penny empieza a decir que, aunque el chico sea humano, no todos son como Dalen, ya que él mató a docenas de ranas solo con sus manos. Dalen le pregunta qué piensa sobre algo, y la chica no entiende la pregunta, devolviendo la pregunta de por qué de repente lo preguntó. Nuestro protagonista responde que solo lo preguntó porque no tenía nada más que decir, y la chica asiente, pero dice que quería decir algo. Avergonzada, tocando las puntas de sus dedos, dice que aunque sea la primera vez que se encuentran, él es diferente de todas las demás personas que ha conocido. Extremadamente tímida, la chica dice que estar cerca de él le hace sentir que podría lograr cualquier cosa. Dice que no le importa si Dalen es humano o no, ya que lo que importa es que el chico sea el mismo. Pero Dalen la interrumpe, pidiéndole que espere. Con una expresión ligeramente avergonzada, el chico dice que no estaba hablando de sus pensamientos personales. Quería saber qué pensaba sobre dónde el mago pagano podría haber escondido a los rehenes, dejando a la chica completamente roja como un tomate. La chica se irrita, diciendo que si él no explica lo que está preguntando, no lo entenderá. En otro lugar, en una iglesia con una escultura de una cruz invertida, vemos algunas personas hablando. 4 figuras encapuchadas están conversando, y una de ellas dice que la razón de convocar urgentemente esta reunión de apóstoles es porque Derrick ha muerto. Todos los demás están conmocionados, y uno de ellos pregunta cómo un poderoso mago pagano como él podría haber sido asesinado. El mago que dirige la reunión dice que, aunque él fue el último en ser admitido, no era el tipo de persona que podría ser asesinado fácilmente. Uno de los enmascarados pregunta qué pasó con él y el ejército de 500 hombres rana. Inesperadamente, dejando a todos en la sala incrédulos, el hombre responde que la mitad del ejército fue asesinada. También explica que el resto huyó por miedo, y así fue como Derrick murió. Uno de ellos pregunta si fueron los guardias quienes hicieron esto. Otras figuras enmascaradas también preguntan si podría haber sido alguien vinculado a la compañía silenciosa, pero también reciben un no como respuesta. El mago que dirige la reunión dice que fue hecho por una sola persona, dejando a uno de los enmascarados en estado de shock. Continúan hablando, preguntándose por qué el bastardo de Rick secuestró a un aprendiz directo del anciano mago, pero un apóstol entra en la sala. Todos los demás enmascarados allí se inclinan, saludando al gran apóstol responsable de todo. El hombre lleva una máscara como todos los demás, con una sonrisa, pero a diferencia del resto, camina con una postura elegante e imponente, mostrando su poder. Camina hacia el centro, se sienta en su trono, y dice que la razón por la que los convocó allí es para decirles que no deben temer a un simple mercenario. La mujer enmascarada que estaba preocupada antes pregunta si realmente fue un mercenario quien mató a un ejército de monstruos por sí solo. Sin embargo, el gran apóstol le dice que se calle de inmediato, asustando a la mujer. El gran apóstol explica que ha adelantado la fecha del gran plan porque la muerte de Derrick no significa que sus planes cambiarán. Uno de los apóstoles, al escuchar que el gran plan se pondrá en marcha, se da cuenta de que esto significa algo significativo. Entonces, el jefe de todos dice que liberen los fondos para comprar ingredientes para la droga secreta y que traigan a aquellos que puedan empuñar armas. Irritado, el gran apóstol añade que, si las cosas no salen bien, deben presionar a todos con el poder de la economía, ya que esa es la razón por la que están incrementando su influencia. El hombre dice que nada ha cambiado y que la orden del mal comenzará con ellos, y que el día en que los 7 muros colapsen no está lejos. Ordena a todos prepararse para el día en que los 7 muros caigan, mientras los otros apóstoles siguen escuchando, inclinados ante su maestro. En otro lugar, después de un largo tiempo, vemos una torre mágica en el Gaias, en una rama de bronce. Observando un reloj extremadamente elegante, mientras las horas pasan, vemos a Dalen sentado en un cómodo sillón. El chico recuerda que Siene le había dicho que la persona que había dado la misión quería verlo personalmente para darle una compensación adicional. Feliz, Dalen sigue mirando a su alrededor, diciendo que no hay nada de malo en recibir una recompensa adicional, y por eso está allí. Aburrido y sin que nadie lo haya llamado todavía, el chico abre su ventana de estado, haciendo que aparezca de inmediato. Comienza a leer sobre la habilidad que había adquirido, regeneración de sangre de dragón. La regeneración, una de las muchas características que provienen de la sangre de dragón, fue aplicada a los humanos, pero consume mucha resistencia para usarla. En las alcantarillas, durmió un día en cuanto regresó de la misión, y parece que no tiene sangre completa de dragón en su cuerpo, solo parcialmente. El chico calcula que sería imposible usar esa habilidad de manera continua en una pelea sin agotarse por completo. De repente, un hombre de cabello rojo y gran barba entra en la sala, diciendo que había mantenido al invitado esperando sin quererlo. Esta persona era Felber Valentino, el antiguo mago de la torre mágica de El Gaias. Se disculpa, ya que ha pasado un tiempo desde la última vez que estuvo en la torre mágica, y tuvo que ponerse al día. Felber dice que pedirá una taza de té y pregunta si Dalen también quiere, a lo que el chico responde que sí. El antiguo mago dice algo, pero nuestro protagonista lo ignora de inmediato, comenzando a oler algo que no había sentido en años. Huele café, y al mirar la taza, se da cuenta de que es exactamente lo que esperaba, volviéndose completamente feliz al verlo. El chico comienza a beberlo de inmediato, encantado, y entonces el anciano noble dice que, basándose en la apariencia del chico, no esperaba que le gustara el té.
Mientras bebe, Felber, el anciano, comenta que, si está bien con el mercenario, enviará una bolsa de granos al nido del cuervo, y el chico acepta, agradeciéndole. El hombre se disculpa por la molestia y se presenta como un mago anciano de la torre mágica del Gaias, así como un gran maestro de las artes. También es el maestro de Tommy, la persona que Dalen salvó, por lo que el chico recuerda el momento en que salvó al joven, preguntando a Felber si está bien. Felber agradece a Dalen y menciona que Tommy está bien solo gracias a él. Nuestro protagonista pregunta si sabía por qué el mago pagano bajó a las alcantarillas. El mago anciano explica que el villano encontró a su aprendiz por casualidad y siguió su rastro. Mirando su reflejo, Felber dice que su aprendiz no sabía que la estrategia de Derrick era llegar hasta él. Una vez más, el gran anciano le agradece por haber derrotado al ejército de hombres rana solo y dice que no podía creer que Dalen fuera solo un mercenario de rango plata. Dalen responde que no debería juzgar a las personas solo por una placa de identificación, y el mago está de acuerdo, ya que todos tienen su propia historia. El hombre arroja una bolsa llena de monedas sobre la mesa, diciendo que esa es la recompensa, y contiene 100 monedas de plata, equivalentes a una moneda de oro. Con una expresión confiada, el mago añade que también lo recompensará con algo extra, levantando algo. Coloca una bolsa bellamente confeccionada sobre la mesa, diciendo que ese es el presente. El mago explica que dentro de ella hay una poción de regeneración, y pensó que, dado que nuestro protagonista es un guerrero que empuña una espada, sería útil. Pero el mago añade que piensa que Dalen ya no la necesitará, ya que tiene sangre de dragón en su interior, lo que sorprende a nuestro protagonista. Al ver la reacción de Dalen, el mago rápidamente le pide al chico que se calme, ya que no está allí para amenazarlo, sino para hacerle una oferta. Irritado y casi listo para atacar, el chico intenta calmarse, preguntando cuál es la oferta del mago. Felber, con un rostro y una postura completamente diferentes, le ofrece a nuestro protagonista la oportunidad de elegir una recompensa diferente. Al atardecer, después de una larga conversación, vemos a Dalen salir del lugar. Recuerda que Felber le dijo que había elegido lo correcto, por lo que Dalen comenta que probablemente era mejor que la poción. Mientras se aleja, nuestro protagonista comenta que nunca imaginó que el mago fuera tan hábil como para reconocer la sangre de dragón en su cuerpo. También recuerda el momento en que terminó de luchar contra el mago y vio su hacha destrozada. Dalen se siente algo triste, ya que era su última herramienta, pues su espada y escudo también fueron destruidos. Penny le comenta que ya no puede hacer nada con esos objetos y le dice a Dalen que necesita comprar nuevos, captando la atención del chico. Un poco avergonzada, la chica menciona que su tío es herrero y le pregunta a Dalen si quiere visitarlo, porque, dado que el chico es especial, le pedirá a su tío que le haga un buen descuento. En el presente, el chico suspira, diciendo que si va a conseguir un buen descuento, debería ir allí, ya que no tiene otra opción. Lejos de allí, vemos la calle de las forjas en el territorio de bronce, con muchas personas caminando por el lugar. Mientras camina y mira a su alrededor, Dalen comenta que cree que la chica le dio esa ubicación, aunque no está completamente seguro. Sin embargo, escucha a alguien gritar pidiendo ayuda, y cuando mira en esa dirección, se enfrenta a una escena increíble. Ve a alguien siendo arrojado fuera de la forja que Penny le había mencionado, con las manos atadas a la espalda. Dentro de la forja, un hombre rubio había arrojado a la persona después de patearlo, diciendo que el viejo estaba arruinándolo todo. El herrero ruega que dejen en paz a su sobrina Penny y maldice a los bastardos. Al ver la situación, Dalen se da cuenta de lo que está sucediendo y nota que el hombre es el tío de la chica. El hombre que estaba atacando al herrero sale de la forja, diciendo que el viejo debería haber pagado los intereses a tiempo. El matón rubio dice que si el herrero no tiene dinero, podría usar a su sobrina para pagar la deuda, lo que provoca que Penny se desespere. Tratando de levantarse, un poco lastimado por la caída, el herrero le dice al matón que si sigue diciendo esas cosas, le hará pagar con la boca. Nuestro protagonista observa la pelea desde lejos, viendo toda la situación y dándose cuenta de algo. El herrero que mencionó Penny se llama Leveron Arrakin, un refinador de mithril muy conocido. Nuestro protagonista explica que, en la segunda mitad del juego, este herrero se desarrolla exponencialmente y crea las mejores armas para la humanidad. Es un NPC herrero muy importante, necesario para la estrategia en la segunda mitad del juego. Volviendo al presente, el hombre rubio saca un cuchillo afilado y dice que el hombre podría pagar con una de sus manos. Sin embargo, alguien agarra su muñeca con firmeza, y el hombre se irrita, preguntando quién lo está haciendo. Nuestro protagonista le arrebata la espada al matón, diciendo que si la mano de un anciano cuesta una moneda de oro, ¿cuánto costará la mano de un joven? Lo último que escuchamos es el grito del matón resonando por la ciudad, y pasa algo de tiempo. Vemos una jarra de cerveza sobre una mesa, y el herrero agradece a nuestro protagonista por salvarlo a él y a su sobrina. El hombre dice que ha oído hablar del chico porque su sobrina lo mencionó y le pregunta a nuestro protagonista, que está bebiendo, si necesita una nueva arma. Desafortunadamente, el herrero explica que no puede hacerle una arma adecuada al chico ahora, porque, como vio antes,
tiene una deuda con la tienda. Limpiándose la bebida de la comisura de la boca, el chico pregunta qué tiene que ver la deuda del hombre con hacer armas. El herrero se irrita, golpeando la mesa con las manos, diciendo que le confiscaron todas sus herramientas como interés. Y con esa deuda, una tienda le dijo que si trabajaba para ellos durante 5 años, la deuda quedaría saldada. Sin embargo, para un herrero de barrio como él, el momento en que cerrara la tienda, terminaría, y cuando la deuda se pagara, lo único que le quedaría sería trabajar en la forja de otra persona. Nuestro protagonista supone que el hombre intentó mantener su posición, y al final, los matones vinieron a amenazarlo. El herrero ignora lo que dice nuestro protagonista, solo mencionando que odia a esos bastardos de Tilly, lo que capta la atención del chico. El herrero, con la mano en el rostro, dice que si Dalen vino con ese propósito, puede olvidarlo. Pero, inesperadamente, es interrumpido, y nuestro protagonista pregunta cuánto debe el hombre, dejándolo incrédulo. Confiado, Dalen dice que pagará la deuda por él, sonriendo felizmente. El chico comienza a marcharse del lugar, pero el herrero intenta detenerlo, diciendo que la cantidad es demasiado alta para que una sola persona la pague. Mientras se va, Dalen simplemente se despide con la mano, diciendo que en este mundo hay una solución para todo y que no necesita preocuparse, pero a cambio, quiere que el herrero le haga algunas armas. Mientras se va, nuestro protagonista recoge un hacha de la forja para completar su misión. Mirando hacia atrás con confianza, creyendo en sus habilidades, le dice al herrero que lo considere como un depósito. Finalmente, antes de irse, el chico le agradece por la cerveza, y lo único que el enano hace es observar cómo el hombre se aleja. El herrero se gira hacia su sobrina, preguntando quién era ese hombre, y la chica permanece en silencio. Avergonzada, ella dice que primero necesitan considerar si era humano o no, pero en resumen, era una persona increíble. Esa noche, en otro lugar, vemos varias carretas con suministros de comida y bebidas llegando. Alguien habla con Voltma, quien está cargando un tronco, preguntando qué es lo que está tratando de decir el chico. Nuestro protagonista le pregunta a Voltma si podría prestarle algo de dinero, alrededor de un puñado de monedas de oro. El hombre no sabe qué decir, solo observa al chico frente a él. Después de un rato, en una casa, vemos a alguien con una bolsa de monedas en la mano, y Dalen dice que fue una comisión. Recordamos el momento en que Dalen estaba negociando con Voltma, explicando que un miembro de la familia tenía una deuda, y el noble pregunta de qué se trata. Mientras come algunas uvas en la casa del noble, nuestro protagonista explica que es una deuda de un fondo empresarial que siguió acumulándose hasta convertirse en varias docenas de veces lo que era originalmente. Nuevamente, Dalen pregunta si el hombre podría prestarle el oro o no, y Voltma está un poco indeciso, cuestionando si debería hacerlo. Mientras fuma, Voltma pregunta con quién se creó esa deuda. Dalen responde que fue con la tienda de Tilly, y al escuchar esto, el enano pone una cara irritada, claramente disgustado. El noble entonces dice que le prestará el dinero, y Dalen, comiendo una manzana, comenta que parece que el hombre también tiene conexiones con Tilly. Nuestro protagonista pregunta qué debe hacer a cambio, y el noble responde que piensa rápido. Mientras apaga su cigarro, dice que la tienda de Tilly es una organización con fondos sucios, así que organiza un encuentro con Dalen para mañana a la misma hora. Dalen comienza a explicar sobre la tienda de Tilly, una organización creada ilegalmente por los apóstoles de Retrograde, un grupo de cultistas. Controlan la mayor parte del poder comercial en el territorio de Bronce, un lugar que es esencialmente la vida de los cultistas. Dalen no planeaba enfrentarse a ellos tan pronto, pero dado que se involucraron, tendrá que aplastarlos. Nuestro protagonista dice que los enfrentaría ahora, pero siguen siendo una asociación comercial legal, lo que significa que luchar contra ellos abiertamente es muy arriesgado. Primero, necesitaba sacar a Leveron de sus garras, y algo se le ocurre, haciendo que el chico se quede un poco sorprendido. El chico, mirando hacia adelante, nota algo que no quiere ver mientras observa la forja de Leveron y Penny. Irritado, el chico se da cuenta de que está frente a la tienda del herrero, lo que significa que los bastardos de Tilly han comenzado a moverse. Rápidamente, para proteger a sus aliados, el chico comienza a correr hacia la forja sin detenerse. Ve a un grupo de personas armadas con cuchillos y garrotes frente a la forja, listos para matar a Penny y a su tío. Uno de los hombres le dice al viejo que lo siga obedientemente, ya que no están haciendo esto solo para conseguir algunas monedas. Con un martillo en la mano, dice que no irá, maldiciendo a todos los matones y diciendo que los matará. El hombre comienza a burlarse del herrero, diciendo que tiene mucho miedo de un martillo, pero la verdad es que solo lo está provocando. Con un ejército detrás de él, el líder del grupo de matones dice que, aunque el viejo pueda defenderse por un momento, no sería capaz de luchar contra todos ellos. El anciano, ya sin estar en su mejor forma física, comienza a temblar de miedo, sabiendo que no puede enfrentarse a todos. El líder de los matones finalmente da la orden que todos esperaban para atacar al viejo y a Penny, llamando la perra en el proceso. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, un hacha vuela hacia él. Inmediatamente, el hacha atraviesa,
cortando la mano del líder de los matones, haciendo que levante su puño sangrante y grite de dolor. Otro matón estaba a punto de advertir que estaban siendo atacados, pero de inmediato Dalen aparece detrás de él, agarrándolo por el cuello y rompiéndolo. Los matones miran al chico atacando, y Dalen dice que finalmente ha tomado una decisión. Con un pie sobre el cuerpo sin vida, dice que considerará cada mano de todos los presentes como una moneda de plata. Dado que el precio por las manos había sido fijado, procedió a conseguir unas cuantas más. Su habilidad de combate armado se había activado. La primera cara que fue golpeada por su puño se aplastó como una lata de refresco pisada. El siguiente en la fila recibió un puñetazo en el estómago para reflexionar sobre su conducta. El tercero, incluso armado con una espada, no pudo defenderse. No había nada que esos tontos pudieran hacer. Aún así, los que aún no habían sido golpeados intentaron reaccionar de alguna manera, pero no tuvieron éxito. Dado que eran numerosos, uno de ellos dijo que no tuvieran miedo porque su atacante estaba desarmado. Escuchó esto con una sonrisa en la cara porque no necesitaba estar armado para enfrentarlos. Tan pronto como llegaron al lugar, quedaron impactados por la escena. La calle ahora tenía una sombría decoración con cuerpos inconscientes tirados en el suelo. Un espectador se arrastraba, alejándose con miedo, diciendo que habían sido atacados por un monstruo. Su cuello fue pisado, impidiéndole arrastrarse más. Con su pie tan cerca de la cabeza del hombre, terminó el trabajo. Los dos que habían llegado querían saber quién había derrotado a los tontos. Sin responder a la pregunta, les lanzó un saco que contenía 26 monedas. Pero el hombre no podía creer que este joven hubiera hecho todo esto por él. En respuesta, dijo que no había nada que perder siendo amigo de un herrero, siempre y cuando le fabricara algunas armas como lo había solicitado. Mirando al suelo, notó algo diferente en uno de los cuerpos. Entonces, lo tomó en sus manos porque sabía que el joven estaba fingiendo estar muerto. Sabía que no habían hecho esto solo por unas pocas monedas y quería saber qué planeaban sus superiores con todo esto. Incluso en desventaja, el joven dijo que no le diría nada. Dado que dio la respuesta incorrecta, lo abofetearon de vuelta a la realidad. Sin mucha paciencia, le dijo que esta era su última oportunidad y que sería mejor que dijera lo que los tontos dijeron en la tienda. Dijo que se llevaran a todos, así que su inquisidor quería saber quién. Artesanos, comerciantes, cualquiera relacionado con el negocio, llévenselos o mátenlos. Ahora solo quedaba saber quién dio la orden. Antes de que pudiera responder, la mano del muchacho se retorció de manera extraña. Se estaba transformando, pero dijo que la orden provenía del dueño de la tienda de Tillie. Su rostro dio paso a una sonrisa licántropa. Esto lo puso más alerta a lo que sucedería después. Antes de que la transformación se completara, lanzó al muchacho al suelo. Cuanto más pasaba el tiempo, más cerca estaba de transformarse por completo. Viendo un hacha cerca en el suelo, la agarró. Ahora esa criatura era solo un cuerpo sin cabeza. El herrero no sabía qué era, pero escuchó del hombre que era un medio monstruo. Al parecer, ahora podían usar transformaciones de semi-monstruos en la vida real. Un desarrollo más rápido de lo que había esperado. Al irse, les dijo que entraran, cerraran las puertas y se quedaran allí por unos días, pero el herrero quería saber a dónde iba. En sus recuerdos, sabía que la tienda de Tillie escondía cosas repugnantes. Se dirigía al emporio de Gallius porque pensaba que estaban apuntando a uno de sus clientes ricos. Una vez que terminara allí, volvería a recoger su armadura y armas. En una habitación, un gran candelabro iluminaba el espacio. Pensó que debía ser una coincidencia que incluso Dalen hubiera ido a hablar a la tienda de Tillie. Siempre habían sido sospechosos, pero había descubierto que últimamente estaban comprando muchos productos. Parecía que se estaban preparando para algo grande, más que solo negocios. Fue entonces cuando recordó que el hombre le preguntó qué le gustaría que hiciera en esta situación, pero dejaría los detalles para cuando volviera a aparecer. Tomar café como primera actividad de la mañana era ciertamente maravilloso. No pasó mucho tiempo antes de que se sobresaltara por alguien que entró repentinamente por la ventana. Era Dalen, quien había llegado de manera extravagante. No sabía por qué Dalen había llegado tan de repente, pero ya le había ordenado al hombre que se agachara. A través de la ventana, comenzaron a volar flechas, rompiendo las pocas que aún quedaban intactas. Sobresaltado, quería saber qué significaba esto. Dalen suspiró aliviado, diciendo que si hubiera llegado un poco más tarde, habría sido mucho peor. Lo explicaría pronto, pero por ahora, el hombre tenía que esconderse bajo su cama. Reaccionando rápidamente, lanzó el hacha que estaba sosteniendo por la ventana. Había un arquero escondido en uno de los tejados cercanos. Su rostro ahora se convirtió en un lugar para sostener un hacha. Al salir de la habitación, le ordenó al hombre que no se fuera hasta que él regresara. Dalen estaba bastante feliz porque ahora ganaría algo de experiencia. El hombre escuchó lo que dijo, pero no entendió absolutamente nada. Saltó por la ventana hacia el techo más cercano. Junto a él estaba el pequeño cuerpo del arquero que había intentado esconderse. En el portahachas había una máscara blanca. Miró a su alrededor para tener una idea de su entorno. Había varios de esos hombres con máscaras en la cara. Comenzaron a aparecer en números sobre los tejados. Esa era su principal fuerza militar, máscaras blancas y doradas en movimiento. Esto indicaba que no se quedarían de brazos cruzados sin hacer nada. Preparándose para lo que vendría, apretó el hacha en una mano. No quedaba mucho tiempo antes de que su gran plan se pusiera en marcha. Un proyectil voló en su dirección. Con habilidad, usó el hacha para defenderse. Quedarse quieto no ayudaría,
así que comenzó a moverse. Ya había unos cuantos tontos delante de él, que parecían sorprendidos. Intentaron atacarlo en vano, pero lo que le arrojaron solo golpeó la imagen que dejó atrás. El primer golpe de hacha aterrizó perfectamente. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera cerca del siguiente. Esta vez, el hacha provocó una separación entre la cabeza y el cuerpo. Ahora solo quedaban 3, y otro proyectil se dirigió hacia él. Una vez más, el hacha fue útil como herramienta de defensa. Alguien dijo que debía ser el soldado que mató a Derrick. Este hombre se acercó tranquilamente hacia él. Se enfrentaron cara a cara, pero en diferentes tejados. Tan pronto como el hombre enmascarado se dio cuenta de que era él, expresó su deseo de probar un poco de su sangre, porque la sangre de los guerreros valientes siempre es un deleite. Esta era una máscara plateada. No esperaba que un miembro ejecutivo estuviera allí. Este era Straluterafen, un vampiro asesino de baja clase que usaba veneno y memorización. En el juego, era difícil incluso reaccionar a sus ataques. Aún así, estaba emocionado por ver cómo irían las cosas ahora. No había otra opción más que enfrentarlo solo. Con confianza, esperaba resolver todo con un solo golpe. El vampiro esperó, sonriendo, a que él se acercara. Dalen notó que algo andaba mal. Ahora estaba en medio de una trampa. Hizo su mejor esfuerzo para defenderse de las estacas. Ahora sentía que había sido demasiado imprudente y que debería haber sido un poco más paciente. Debido al cuerpo de su personaje que este tipo había consumido, apareció una notificación. Había descubierto al asesino que desmembraba cuerpos bajo el cielo nocturno. Sin mencionar que el reciente ataque no lo había hecho él solo. El vampiro tenía ayuda de los otros tontos con los que Dalen aún no había tratado. Si ese era el caso, necesitaba encargarse de esos tipos primero. Atacando, el vampiro dijo que se estaba impacientando porque ya quería la sangre de Dalen. Los secuaces atacaron al unísono. Al igual que los ballesteros del otro lado, Dalen se encontró rodeado por todos lados. Con una maestría excepcional, desapareció y ya estaba sobre algunos de ellos. Su hacha encontró el primero de muchos objetivos. No había tiempo que perder en esta situación, y su ataque continuó. Sus golpes fueron precisos y letales. Los tiradores de largo alcance ya no respiraban, dejando solo a los demás. Luego se preparó para lanzar su hacha hacia ellos. Sin tiempo para reaccionar ante la velocidad del ataque, uno ya había sido alcanzado. Preparándose para rematarlos, usó su habilidad de combate. Tan rápido como avanzó su hacha hacia ellos, no tuvo problemas para derribarlos. El superviviente de este golpe lo llamó monstruo. Dalen se sintió aliviado de que solo quedara uno de ellos. Sin paciencia, dejó que su hacha cantara. Sin embargo, notó un ataque proveniente desde atrás. Tuvo que defenderse de inmediato, usando el hacha para detener los proyectiles. Pero lo que no esperaba era que los proyectiles liberaran veneno. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó alejarse del humo de inmediato. Pero ya estaba envenenado. El vampiro dijo que un simple humano no podría resistir un veneno mortal. No lo había usado antes debido a sus compañeros, pero ahora, con solo uno de ellos vivo, era una pérdida razonable. Aún así, el vampiro se sintió aliviado de no haberlo enfrentado de frente, ya que había acabado con todos los demás sin dificultad. Sabiendo esto, necesitaba asegurarse de deshacerse del por completo. Siendo un vampiro, el veneno no le afectaba, pero esperaba que el humano no pudiera resistir. En medio del humo, se acercó a lo que pensaba que era el cuerpo de su víctima. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era él. Ese cuerpo llevaba una máscara dorada. Dalen ya está detrás de él, listo para dejar que la hoja del hacha cante. El vampiro no esperaba este ataque, mucho menos que el humano aún estuviera vivo. Aunque fue tomado por sorpresa, el primer ataque no lo alcanzó. Lo que ahora ocupa sus pensamientos es cómo ese humano resistió el veneno. La única explicación posible es que no debe ser humano. Ciertamente es un monstruo aterrador. Frente a él, el hombre dice que sus ojos están ardiendo. Le recordó al gas lacrimógeno cuando era soldado, pero el vampiro no tiene idea de qué es eso. Sin entender lo que está diciendo, comenzó a atacar frenéticamente. Lo único que desea ahora es que esta persona muera rápidamente. Dalen suspiró, sin preocuparse por el ataque. No le importaba porque los patrones de ataque siempre eran los mismos, mientras la sangre de dragón lo regeneraba. El pie de Dalen se hundió en el techo. El vampiro no podía creer que el hombre ya estuviera frente a él. Peor aún, su garganta ahora estaba en la palma de esa mano monstruosa. Con el inmovilizado, Dalen le preguntó si le gustaría decir sus últimas palabras. Finalmente, le preguntó cómo sobrevivió al veneno, que es letal para los humanos. El vampiro gritó en voz alta que era imposible. Dalen le dijo que estaba hablando demasiado alto y le aplastó la garganta. Por suerte, era un vampiro de baja clase. Si hubiera sido de mayor rango, se habría convertido en murciélago o sombra y habría escapado. Con eso, encontró un cuerpo que había perecido intentando derribar al vampiro. El sistema quería saber si quería recolectar el cuerpo, así que el cuerpo fue recolectado por él. Con eso, heredó las habilidades del vampiro, además de 3 puntos en fuerza y habilidad de salto. Aún en la casa, el hombre estaba aterrorizado porque nunca imaginó que sería el objetivo de un asesinato. Aún peor, a plena luz del día, se quedó en la habitación, sosteniendo una espada. Mirando por la ventana,
Trató de calmarse porque su cabeza aún estaba unida a su cuerpo. Contemplando el paisaje, se preguntó si todo era solo un sueño. Fuera o no, era prudente llamar a sus guardias por si acaso. Preparándose para abrir la puerta, esperaba que Dalen aún estuviera vivo. Un fuerte ruido estalló detrás de él. Se dio la vuelta, listo para defenderse. Sin embargo, se sintió mal y se desplomó. Abajo, Dalen dijo que necesitaba controlar mejor su fuerza ahora. Al regresar, le dijo al dueño del emporio que había completado su tarea, pero lo encontró inconsciente. Pensó que podría haber sido envenenado, pero ni siquiera el hombre sabía por qué su boca echaba espuma. En la habitación, alguien entró, preguntándose de qué se trataba todo el ruido. La persona que entró era Sienne, y para ella, tenía sentido que el ruido lo hubiera causado Dalen. Aún así, él quería saber qué hacía ella allí. Ella traía la información que él había pedido. Los tres se sentaron en la habitación, bebiendo té mientras conversaban. El hombre quería saber si ella era la informante del nido del cuervo. Ella confirmó que lo era. Él no podía creer que tuviera un infiltrado en el emporio, pero si ese no fuera el caso, no habría sabido dónde estaba Dalen. Mirándolo, ella volvió a hablar, diciendo que tenía la información que había solicitado. Descubrió a qué organización pertenecían esas máscaras plateadas. Dado que lo había obtenido del incidente en la alcantarilla, él no pensaba que tendría suficiente tiempo, pero la chica había demostrado ser más capaz de lo que esperaba. La pregunta era si lo había hecho bien, así que le preguntó quiénes eran. Eran herejes que servían a un dios maligno y se llamaban apóstoles de la regresión. Además, había una cosa más. Ese libro era el registro de la tienda de Tillie. Al inspeccionar el libro, descubrió algunas cosas más. El dueño de la tienda de Tillie era uno de los ejecutivos de los apóstoles de la regresión. En los últimos días, habían estado comprando grandes cantidades de medicinas, metales y armas. Todos estos bienes estaban almacenados en un almacén que habían comprado hace mucho tiempo y habían descuidado. Dalen conocía el lugar y no esperaba que hubieran estado allí todo este tiempo. Había señales de los hombres enmascarados allí, así como de las personas que habían secuestrado, junto con sus secuaces. Parecía que tenían la intención de convertir a los matones contratados en semi-monstruos y usar a los artesanos para fabricar armas. Este era el preludio de una guerra que pronto tendría lugar. Él quería saber si había alguna novedad sobre los guardianes de bronce, ya que ella estaba cerca del comandante de la compañía silenciosa. Ella había hablado con él, y parecía que cooperaría, pero sería difícil atacar el lugar sin pruebas concretas, y además estaba fuera de su jurisdicción. Sin embargo, para Dalen, eso no era un problema. Solo necesitaban crear una justificación para que los guardias intervinieran. Después de que terminó la conversación, la noche cayó sobre la ciudad. Un hombre se quejaba del frío, diciendo que el invierno era duro. Podrían haber enviado a los secuaces para esa tarea, no a los fieles seguidores del culto. Aún así, estaban allí, vigilando ese edificio. Su compañero le dijo que guardara silencio porque si una máscara dorada lo escuchaba, lo matarían. Los apóstoles han estado trabajando duro, y el gran plan pronto se pondrá en marcha. Sin previo aviso, su compañero cayó al suelo. No tenía idea de que estaba mal, y Dalen ya estaba detrás de él. Para su desgracia, frente al joven, Dalen quería saber más sobre esas máscaras blancas y doradas. Después de todo, los había matado a todos. Al escuchar esto, el joven estaba incrédulo. Sin esperar su reacción, Dalen lo golpeó. Así, no habría resistencia por parte de esos dos. Además de ellos, había un total de 30 personas allí. Muchos estaban en los tejados y en los callejones de ese lugar, pero la mayoría ya estaban inconscientes. Así que ya no había nadie para detener su ataque. Saltó del techo y se dirigió al suelo. Su descenso fue perfecto y silencioso. No había adictos ni mendigos en la calle a esa hora de la noche. Es posible que hayan sido capturados y monstruificados. Dado que aceleraron el plan, ya no temían permanecer en las sombras. Por la mañana, recibió la confirmación de que los guardianes de bronce los ayudarían en este asunto. El plan era simple: invadir el edificio, lidiar con los enemigos y provocar un incendio. Una vez que comenzara el fuego, los guardias, que coincidentemente estarían cerca, ayudarían a extinguirlo. Con eso, obtendrían acceso a la evidencia herética. En teoría, era un plan perfecto. Solo una cosa le preocupaba en ese momento. El edificio tenía 5 pisos en total, y el dueño de la tienda de azulejos debía estar dentro. Si ocurría una invasión, no sabía si esa persona huiría o se quedaría en el lugar. Independientemente de lo que sucediera, Dalen estaba preparado para lo que pudiera venir. Después de todo, siempre que fuera posible, tenía que pisotearlos. Se tomó un momento para recuperar el aliento. El peor resultado del plan sería perder la información de la tienda. Para evitar eso, elegiría otro método. Con eso, comenzó a moverse. Dalen corrió con la velocidad de un velocista olímpico que nunca había tomado una prueba de dopaje. Sus pasos eran poderosos y firmes. Se preparó para saltar usando su nueva habilidad adquirida. Sin aparente dificultad, estaba casi en el último piso. En el aire, eligió un lugar para acceder al edificio. Su mano preparó un puñetazo para hacer una entrada. La ventana se rompió, y ahora estaba dentro del edificio. Había pasado un tiempo desde la última vez. Había celdas en el lugar,
pero nadie las estaba vigilando. Esta prisión albergaba a los semi-monstruos. Intentaron liberarse a través de los barrotes de sus celdas, pero sin éxito. Ver todo esto le trajo recuerdos desagradables. Un hombre dijo que Dalen estaba haciendo demasiado ruido, y que él y sus apóstoles habían presenciado la presencia de Dios. Sin embargo, era la primera vez que dudaba de lo que sus ojos estaban viendo. Quería saber si Dalen había lanzado un hechizo. Este era Aquiles, el dueño de la tienda. Dalen dijo que no sabía mucho sobre hechizos, pero como hombre rico, Aquiles podría ir al médico para que le revisara los ojos. La batalla entre los dos comenzó. Al principio, ambos parecían igualados en nivel de habilidad. Aunque Dalen era bueno, Aquiles contrarrestaba en igual medida. Sus espadas chocaban, y las chispas volaban del impacto. Sabía que Dalen era más fuerte que un hombre común, no era por nada que los otros apóstoles habían perecido en sus manos. Si alguien le dijera que Dalen era un gigante, lo creería. Dalen no parecía presionado ahora y lo empujó hacia atrás con un solo golpe. Aquiles recuperó el aliento y recordó que el gran apóstol tenía una razón para acelerar su plan. Frente a esto, necesitaba deshacerse del obstáculo que tenía delante. Así que comenzó a recitar una oscura invocación. Dalen parecía reconocer el hechizo. Se formó una aura roja, y parecía que estaba despertando a los semi-monstruos en el lugar. En las celdas, los monstruos se estaban volviendo más fuertes, como si estuvieran bebiendo algún tipo de jugo. Tomaría un tiempo para que el hechizo surtiera efecto por completo. Era el momento de que Dalen actuara antes de que las cosas empeoraran. Lanzó su hacha hacia el hombre enmascarado para distraerlo, pero Aquiles posicionó su espada, listo para defenderse. Con un solo golpe, desvió el hacha, devolviéndola a las manos de Dalen. Sin perder tiempo, Dalen saltó para atacarlo. A pesar de la fuerza del golpe, fue detenido una vez más por la espada. Sin embargo, Aquiles volvió a sentir la fuerza desproporcionada de este hombre. Desde abajo, una rodilla estaba en curso de colisión con la máscara en su rostro. Aquiles recibió el primer golpe, no pudo bloquearlo. La fuerza fue suficiente para destrozar su máscara. A pesar de eso, no se desorientó y logró usar su espada para contraatacar. Intercambiaron miradas frías e intensas durante el duelo. Dalen blandía su hacha con maestría. Aquiles, ansioso, se preparó para hacer lo que fuera necesario para mantenerse con vida. Los dos cargaron el uno contra el otro una vez más. Siguió una sucesión de choques, ya que ambos eran increíblemente rápidos. Dalen, usando su hacha, logró presionarlo. Como solo usaba una mano, pudo preparar la otra para un puñetazo. Aquiles fue golpeado de lleno una vez más. Se retorció de agonía, casi escupiendo sus entrañas. Dalen simplemente observó la trayectoria del cuerpo de su oponente. Caído, Aquiles tosió, tratando de recuperarse del daño. Eso debería haber sido más que suficiente tiempo. Entonces dijo, Enaxa Tareon, y unas llamas azuladas aparecieron detrás de él. Los semi-monstruos en la zona parecían cada vez más fuera de control, pero a medida que las llamas se elevaban, parecían caer bajo control. Por un breve momento, reinó la calma hasta que los monstruos comenzaron a enloquecer de nuevo. Rompieron las rejas de sus celdas. Dalen esperó a que se acercaran un poco más a él. El sistema le notificó que había descubierto a un mago que usaba la espada de un cuerpo. Era una gran oportunidad, ya que la experiencia y los cuerpos venían hacia él. Los monstruos lo rodearon. Hicieron todo lo posible por mantenerlo en el medio de ellos. Pero lo que emergió del enjambre fueron incontables cortes. Aquiles observaba incrédulo, incapaz de comprender que Dalen ni siquiera estaba cansado. Su armadura, oculta bajo la túnica, había sido destruida por los puños de ese hombre. Mirándolo, Aquiles pensó en qué más podría hacer. Sosteniendo su espada, sabía que solo había una forma de derribar a semejante monstruo. Necesitaba tender una emboscada mientras Dalen estaba distraído, luchando contra los monstruos. Usaría una habilidad que aprendió en la Orden de Caballeros, donde puso todo su pasado en ella. En su estado actual, solo habría una oportunidad. Esperó el momento adecuado. Encontrando una apertura, avanzó entre los monstruos para atacar a Dalen. En pocos momentos, atravesaría a ese bastardo, o eso esperaba. Dalen tenía la espalda vuelta, aparentemente inconsciente de lo que sucedía. La hoja se acercaba, y Aquiles creyó que había tenido éxito. Pero justo cuando estaba lo suficientemente cerca, la punta de su espada fue cortada por el hacha. Ese resultado no estaba dentro del ámbito de lo posible. La fuerza del golpe también destruyó el mango del hacha. Dalen no sabía por qué el golpe de muerte instantánea había ocurrido tan repentinamente, pero Aquiles no entendió estas palabras. Con eso, Aquiles comenzó a caer al suelo, herido. Dalen estaba frustrado porque ya no podía usar esa hacha. Sin embargo, comenzó a toser porque se había herido a sí mismo. La sangre brotaba de su boca como un manantial. La regeneración del dragón se activó, y Dalen quería ver su ventana de estado. Aún estaba en el nivel 6, con buenas estadísticas. Su cuerpo sufría efectos secundarios, tal vez porque había aumentado su fuerza solo lo suficiente para mantenerse equilibrado. Necesitaba ser cauteloso. Aún quedaba una cosa más. El sistema dijo que había derrotado al objetivo. Había descubierto a un mago que usaba la espada de un cuerpo. El sistema quería saber si recogería el cuerpo. Mientras recogía el cuerpo, se imaginaba que podría haber visto el final si hubiera usado tanto magia como espadas, pero el resultado había fallado. Finalmente, la recolección del cuerpo se completó.
Heredó las habilidades del cuerpo, ganando 2 puntos de maná y 1 punto de resistencia. Como habilidad, ahora podía usar la flecha de fuego. Apareció una notificación, diciendo que el conocimiento del hechizo se había transferido a su mente. La sensación era diferente, y se preguntaba si ese era el poder de usar maná. Diciendo Ignel Lote, apareció fuego en la palma de su mano. Ciertamente era una habilidad interesante. Con esa habilidad en mano, era hora de jugar con fuego. El edificio ya estaba envuelto en llamas. Afuera, los guardias se aseguraban de que nadie dentro escapara. Los semi-monstruos estaban siendo derribados sin piedad. Asimismo, los enmascarados tenían sus rutas de escape bloqueadas. En medio de la feroz batalla, los guardias continuaban avanzando. Hicieron lo que pudieron y lograron ganar la ventaja. Uno de ellos, enfurecido, amenazaba a sus enemigos, pero fue tomado por sorpresa por una máscara dorada que estaba allí. Su guardia baja permitió que el enemigo lo derribara al suelo. Si las cosas continuaban de esta manera, tendría un mal final. Discretamente, trató de alcanzar un arma cerca de su mano, pero el enmascarado lo vio y le pisoteó la mano. Con poco que pudiera hacer, se imaginaba que este sería su final. Frente a sus ojos, presenció lo que pensaba que sería su último momento, y no quería morir así. En el último instante, algo inesperado lo salvó. Todavía no sabía qué había sucedido y quería entender qué fue. Desde lo alto del edificio, se encontraba la persona que lo había salvado. Era Dalen, quien, al ver la situación, hizo lo que pudo para evitar más bajas. Todavía le quedaban muchas flechas. Sabía que necesitaba hacer algo, ya que aún no había terminado. Sosteniéndolas como si fueran lanzas, se preparó para lanzarlas. Sus pies se plantaron firmemente. Su concentración era intensa, ya que no podía permitirse fallar. Con toda la fuerza que tenía, lanzó las 3 flechas al mismo tiempo. Surcaron el cielo, dirigiéndose al suelo. Al impactar en sus objetivos, produjeron una gran zona de impacto. Los guardias que presenciaron esto se quedaron paralizados por un breve momento. Había sido increíble de ver. Sin embargo, aún no había terminado, y se dio otra orden para acabar con sus enemigos. Desde arriba, Dalen vio que la situación ahora era favorable para ellos, y por el momento, eso sería suficiente. Sosteniendo su hacha, estaba preparado, porque necesitaba unirse a la batalla que estaba ocurriendo en el suelo. Concentrándose, usaría su habilidad de salto para descender de una sola vez. Con gran agilidad, se dirigió hacia el suelo, apuntando a un enemigo cercano. Cuando la batalla terminó, los cuerpos decoraban la calle, junto con los sobrevivientes heridos. El esfuerzo actual era rescatar a aquellos que aún tenían una oportunidad de vida, aunque estuvieran gravemente heridos. Al ver lo necesarias que eran las pociones, lo pensó. Debería haber tomado algunas del viejo mago que había conocido. Si las tuviera, podría salvar a algunas personas más ahora, pero la oferta que aceptó, en cambio, le permitiría salvar a muchas más personas en el futuro. Cerca de allí, alguien llamó su nombre. Finalmente estaba conociendo al famoso mercenario, Dalen. Era Gawain, el líder del escuadrón de la Guardia Silenciosa. Gracias a la información de Dalen, habían logrado llevar a cabo la misión, y expresó su gratitud en nombre del batallón. Este líder era más talentoso de lo que Dalen había esperado. Debería hacerse amigo de él. Saludándolo, Dalen mencionó que había oído que Gawain fue quien habló con el Gaia sobre él. Tenía una buena impresión de él, considerando lo que había hecho por Siene. Y después de hoy, creía que los talentos de Gawain se habían revelado una vez más. Le deseó suerte en sus futuros esfuerzos. Tan pronto como terminaron de hablar, Dalen se sintió un poco mal. Era posible que se hubiera esforzado demasiado y debía considerar descansar ahora. Con eso en mente, dijo que se retiraría. Gawain mencionó que, aunque Dalen era fuerte, debería usar una armadura porque nunca se sabe lo que puede pasar. En respuesta, Dalen dijo que conseguiría una muy pronto. Al amanecer del día siguiente, caminaba por las calles de la ciudad. Había hablado con el dueño del emporio, pero se suponía que estaría por aquí. Mirando hacia arriba, parecía que lo había encontrado. La forja que había sido preparada para el nuevo comienzo del herrero. Al entrar al edificio, preguntó cómo iba el trabajo. La mujer lo saludó felizmente, ya que no esperaba su visita. Luego llamó a su tío, informándole que Dalen finalmente había llegado. El momento de su llegada fue perfecto. El herrero acababa de terminar lo que Dalen había solicitado. Mirando el cofre, Dalen agradeció al herrero, quien esperaba que le gustara lo que había recibido. Dalen se preparó para abrir el cofre. Sus ojos finalmente se encontraron con la armadura. Una vez vestido con ella, expresó cuánto le gustaba. Había sido una gran decisión pedirle al herrero que la fabricara. Esto hizo que el herrero se sintiera feliz, y le dijo a Dalen que también podía elegir algunas armas. Dado que su hacha acababa de romperse, Dalen estaba agradecido. Mientras estaba allí, alguien entró en la forja. Dalen se despidió, disculpándose por no poder pagar el monto completo, pero el herrero dijo que solo estaba en esta nueva forja gracias a él. Ese equipo era maravilloso y sería de gran ayuda. Dalen esperaba que el herrero continuara fabricando piezas como esa. Al escuchar esto, el herrero expresó su gratitud. Afuera, alguien dijo que Dalen había llegado más rápido de lo esperado y que la situación debía ser seria por ello. Se disculpó por interrumpir la conversación, pero, en efecto, la
situación era grave. En ese momento, realmente necesitaba la ayuda de Dalen. Las fuerzas restantes de los herejes se habían reunido. El octavo territorio estaba completamente bajo su control en ese momento. Montados en sus caballos, dejaron la ciudad. Dalen quería saber cómo había caído el octavo territorio. Había habido evidencia de ello en la tienda de azulejos, y habían descubierto dónde estaba ubicada su fortaleza. Cuando unieron fuerzas para entrar, los herejes ya habían huido. En la octava región, tenían un refugio oculto. Nadie esperaba el ataque, y así fue como lo lograron. Casi no lograron establecer un perímetro de defensa en la región. Todas las fuerzas se reunieron en un solo lugar. Los eventos, diferentes a los del juego, se desarrollaban constantemente. Algo como esto sucedía solo 2 días después del ataque a la tienda. Pero esto no era del todo malo. Si las cosas estaban cambiando, significaba que se estaban alejando más del desastre. Definitivamente no podía perder esta oportunidad. En la fortaleza de los guardianes de bronce, estaban reunidos. Una mano golpeó la mesa, furiosa. El jefe de la guardia del séptimo territorio dijo que si entraban allí, serían aniquilados, y quería saber quién se haría responsable de ello. Pero no podían simplemente abandonar a esa gente. Eso no era lo que el jefe estaba diciendo. Lo que tenían que hacer era establecer una defensa hasta que llegaran refuerzos. Pero si ese era el plan, el jefe de la octava región dijo que las personas allí seguirían en peligro constante. La situación era realmente delicada. Uno de los guardias dijo que era su misión evitar que algo así sucediera. Sin embargo, el jefe sonrió, pareciendo corrupto, como si todo estuviera yendo según su plan. Su sugerencia era bloquear las rutas comerciales para evitar que los suministros entraran en la ciudad. Dalen dijo que eso no sucedería. El jefe dirigió su atención a este extraño. El jefe de la octava región hizo lo mismo. Si no hacían nada, los herejes aumentarían en número y atacarían, lo cual sería negligencia por su parte en la situación. Al escuchar esto, el jefe de la séptima región se enfureció. No quería escuchar a un simple mercenario que no pertenecía a la orden de los caballeros de bronce. Pero el que lo acompañaba le dijo al hombre que cuidara sus palabras, porque ese mercenario había sido fundamental en la captura de la tienda de Tillie. Sabiendo esto, el anciano se sorprendió significativamente. El que estaba frente a ellos era el que derrotó al dueño de la tienda de Tillie. Dándose cuenta de que los rumores se extendían rápidamente, la situación ahora lo favorecía. Continuando, Dalen dijo que ahora solo había una cosa por hacer: un ataque sorpresa y preventivo, porque eso fue lo que aprendió ese día. En el momento en que te alejas de tus miedos, todo lo que pierdes son cosas materiales. Fue una lección difícil de aprender. Gawain dijo que lo que el mercenario decía era correcto. Cualquiera que hubiera participado en el ataque sabía que tenían semi-monstruos que eran mendigos y adictos que deambulaban por las calles. De esta manera, era solo cuestión de tiempo antes de que todos los habitantes del octavo distrito encontraran el mismo destino. Con esta información, se volvieron pensativos. Ya no había nada que el corrupto anciano pudiera hacer. Dijeron que estaban allí para ayudar, pero como el primer golpe fue tan fuerte, casi no lograron establecer un perímetro de defensa. Sería bueno tener refuerzos, pero aunque los habían solicitado, nada había llegado todavía. Si estaban esperando refuerzos del territorio de plata, llegarían pronto. El hombre quería saber cómo Dalen lo sabía. De repente, el suelo comenzó a temblar. No sabían si era un terremoto o un ataque. Afuera, varias personas se reunieron. Uno de los guardias quería saber quiénes eran. Aparentemente, habían llegado sin ninguna advertencia. El hombre al frente dijo que parecía haber habido un malentendido, y que ellos eran del territorio de plata. Eran de la torre mágica del territorio de plata. El momento era perfecto, y hacía mucho tiempo que no se veían, llamando a Dalen viejo. Sonriendo, el mago dijo que era bueno haber vivido tanto porque lo había llamado viejo un mercenario. Por eso le agradaba. Era Felber Valentino, un antiguo mago de la torre mágica de El Gaia. En conversación, Felber dijo que quería ofrecerle a Dalen otra recompensa. Si la ciudad alguna vez estuviera en peligro y Dalen pidiera ayuda, haría lo posible por asistir. Ahora era el momento de cumplir esa promesa. La ayuda de los magos siempre era bienvenida, y Dalen le agradeció por cumplir su promesa. En plena noche, los caballos galopaban rápidamente. Su jinete tenía bastante prisa. Necesitaba asegurarse de que todos conocieran su mensaje lo antes posible. Una antorcha iluminaba su camino. Continuaban a través de la oscuridad. Mirando a sus compañeros, Dalen recordó lo que habían discutido antes. Después de compartir el plan con ellos, les pidió que levantaran la mano. No todos estaban de acuerdo con este enfoque. Atacar primero era arriesgado, y esperaba hacerlo junto a personas en las que pudiera confiar. El jefe del octavo territorio supervisaría la zona. Solo la élite entraría en las minas. Con eso, todos los preparativos se completaron. Los guardianes de bronce estaban siendo liderados por el líder de la división silenciosa. Los magos también estaban con ellos. Serían solo ellos los que atacarían al culto de la regresión. Sus pasos continuaban avanzando a través de la oscuridad. No muy lejos de ellos estaba la entrada de la mina. En la entrada, el mago dijo que podía sentir una magia siniestra proveniente del interior. Dentro del corredor, un grito espantoso resonó. Podría ser un semi-monstruo. Mientras esperaban, una figura humana corrió hacia ellos. Su rostro estaba desfigurado, y aterrorizado, les rogó que lo salvaran.
Para su sorpresa, era el jefe del séptimo territorio. El hombre desfigurado reconoció la voz y supo que era el líder del escuadrón silencioso. Suplicó ayuda, alegando que lo habían traicionado. Esto reveló por qué no había proporcionado apoyo, había estado en colusión con los cultistas. Antes de que pudieran conversar más, algo llamó la atención de Dalen. Un hombre lo mató, diciendo que era repugnante que un traidor hablara de traición. Mirando a los recién llegados, el hombre estaba complacido. Habían llegado en el momento justo porque necesitaban más sacrificios. Esto iba a ser complicado, debían acabar con ello lo antes posible. Gawain le pidió a Dalen que lo dejara a él. Quería encargarse de este tipo, y Dalen confiaba lo suficiente para dejarle la tarea. El enmascarado quería saber quién era Gawain, ya que le parecía familiar. No pasó mucho tiempo antes de que lo recordara. Luego, arrojó el cuerpo del hombre desfigurado a un lado. Recordó a Gawain como el hijo de aquel mendigo, cuyo sabor de sangre había sido tan potente que aún lo recordaba. Al escuchar estas palabras, Gawain fue consumido por la ira. Sin embargo, el mago lo instó a calmarse un poco más, porque ese no era el único enemigo al que tendrían que enfrentar. Gawain no entendió esta afirmación, pero el mago siguió caminando. Recitando un encantamiento, una pequeña llama apareció en su mano. Al terminar de conjurarla, el suelo bajo ellos cedió como si un terremoto hubiera sacudido el lugar. Hizo otro gesto, y las piedras se juntaron para enterrar al hombre enmascarado. Uno de los soldados observaba, impresionado por todo ello. Había muchos más cultistas en ese lugar. Dalen se dio cuenta de que habían estado escondidos en la niebla, y era posible que un mago la hubiera creado. Una de las patas de la plataforma en la que estaban se rompió. Para evitar caer con ella, algunos comenzaron a saltar desde la altura. Uno de ellos reconoció al mago y no estaba complacido de haberlo encontrado allí. El pie del hombre lagarto golpeó el suelo, estabilizándose para evitar caer. Todos habían sido descubiertos, y ninguno esperaba que el mago causara un terremoto tan pronto. Dado que la pelea estaba a punto de comenzar, responderían en consecuencia. Algunos de los guardianes de bronce estaban ansiosos por la situación. Gawain se preparó para lo que pudiera venir. Dalen observaba atentamente los próximos movimientos de los cultistas. Alguien detrás de ellos colocó su mano en el suelo. Los semi-monstruos se estaban acercando. Sus cuerpos deformados reflejaban el sufrimiento de aquellos que los habían formado. Uno de los soldados pensó que estas eran criaturas del infierno. Incluso los magos luchaban por mantener la compostura. Por otro lado, Dalen estaba bastante complacido con lo que veía. Los cultistas debían estar pasándola bien si incluso habían traído a los monstruos. Harían cualquier cosa por el gran plan, y él no podía esperar para convertirlos en sacrificios. El mago se encargaría de los magos enemigos, Gawain se ocuparía del hombre lagarto y los monstruos, y Dalen tendría el placer de enfrentarse a ellos. La batalla finalmente había comenzado. Cada uno se enfrentó a sus respectivos enemigos. Dalen se movió por el campo, acercándose al monstruo. A medida que se acercaba, la criatura monstruosa intentó golpearlo. El poderoso golpe golpeó el suelo, pero Dalen ya se había alejado. Saltando desde arriba, decidió atacar desde lo alto. Su hacha descendió hacia la criatura. Un golpe preciso alcanzó el cuerpo desfigurado de la bestia. Ver a la criatura en dolor le causó gran alegría. Era hora de descubrir cuánta experiencia le daría a esta criatura. El hacha golpeó la cabeza del monstruo, pero no sucedió nada. A pesar de que se hundió a la mitad en su rostro, la criatura seguía viva. Dalen intentó sacar su arma mientras la criatura se enfurecía en agonía. Sus gritos eran tan fuertes que se preocupó por la integridad de sus tímpanos. Esta era una criatura creada con maná del infierno. Si ese era el caso, debía tener un núcleo de maná en su cuerpo, y de hecho, eso era cierto. El hacha finalmente se desenganchó del cráneo de la criatura. Con el hacha liberada, la herida comenzó a sangrar profusamente. Esta era una criatura increíblemente resistente, y Dalen sabía que tenía que acercarse con cautela. Con eso en mente, atacó de nuevo al monstruo, esta vez con cuidado para evitar que su arma se atascara una vez más. Esta vez, la criatura reaccionó a tiempo para bloquear el ataque, pero su esfuerzo fue inútil, y Dalen lo esquivó. Encontró apalancamiento en uno de sus brazos. Su posición ahora le daba la ventaja, ya que una vez más estaba encima de la criatura. Debido a su cuerpo deforme, la criatura no podía mirar hacia arriba. El golpe de Dalen fue devastador. Ya no había cabeza en ese cuerpo, y su tamaño excesivo le hacía carecer de agilidad. Tenía que aprovechar esa falta de movilidad y dirigir su próximo ataque al pecho. Sin embargo, algo lo mantenía alerta. Una masa de brazos y manos avanzaba hacia él. Eso sería un obstáculo, e hizo todo lo posible por defenderse de los ataques. Aún así, las manos eran demasiadas, y seguían acercándose a él. El patrón de ataque era tan feo como el rostro de la criatura. A pesar de estar en desventaja, Dalen no quería permanecer en esta situación. Usando la fuerza de uno de sus brazos, logró atacar al monstruo a corta distancia. Ahora estaba utilizando su habilidad de combate para esto. Era hora de golpear ese rostro horrendo una vez más con un codo. Su antebrazo conectó con toda la fuerza que pudo reunir. El rostro del monstruo se hundió aún más en su cuerpo. Dalen estaba ahora de vuelta en el suelo, y el cuerpo de la criatura había sufrido mucho
mucho daño. Pero no era momento de detenerse todavía, y una vez más, cargó para atacar. Lo que siguió fue una lluvia de golpes en el vientre flácido del monstruo. Después de todos esos impactos, su núcleo de maná quedó expuesto. Dalen había encontrado lo que estaba buscando. Usando su habilidad para producir fuego, se preparó para incinerar todo en su camino. Una flecha de fuego se formó en sus manos. Se preparó para lanzarla hacia el núcleo de maná. La flecha voló, dejando un rastro circular a su paso y rompió el núcleo, perforándolo por completo. Con ese golpe, las cabezas restantes del monstruo comenzaron a gritar aún más fuerte. El ruido era ensordecedor, y los oídos de Dalen empezaron a doler. Dentro de la mina, numerosos semi-monstruos comenzaron a emerger. Salieron en frenesí. La situación se volvía más frustrante, e incluso al final, Dalen se estaba irritando cada vez más. Frente a todo esto, necesitaban encontrar al Gran Apóstol lo antes posible. Un soldado pidió apoyo para el mercenario, señalando que los herejes no eran la única amenaza presente. Dalen se giró, intrigado por lo que acababa de escuchar. Los caballeros sabían que tenían que eliminar a todos los monstruos presentes. Un mago preparó su arco incandescente. Una lluvia de flechas mágicas fue disparada por ellos. Los monstruos fueron atravesados como si estuvieran hechos de papel. Con la cobertura de las flechas mágicas, los soldados avanzaron en la primera línea. Dalen no había esperado menos del líder del escuadrón y de los hombres del viejo mago. Saltando sobre la cabeza de un monstruo, era hora de abandonar esa área. Pero necesitaba ese escudo por un momento. Abandonó el lugar, dejando al soldado sin su escudo y confundido por lo que había sucedido. Con el escudo en mano, Dalen saltó por las paredes del corredor de la mina, evitando los monstruos que surgían de allí. El hombre enmascarado con forma de lagarto no quería que el mercenario se le adelantara. Viéndolo distraído, Gawain aprovechó la ventana de oportunidad para atacar. La cabeza del hombre lagarto estaba casi cortada, y el líder del escuadrón continuó presionando a su oponente. El hombre enmascarado lo provocó, diciendo que nadie hubiera imaginado que el hijo de un mendigo se convertiría en alguien como Gawain. Para provocarlo aún más, dijo que le mostraría a Gawain cuánto disfrutó el día que devoró a su madre. Sacó dos grandes hachas de su espalda. Su máscara había caído al suelo. El hombre cocodrilo quería descubrir el sabor del hijo del mendigo. Esperaba que al menos el sabor de Gawain fuera similar al de su madre. Gawain no respondió a las provocaciones y declaró que, antes de que eso sucediera, le cortaría la boca al hombre lagarto. Sin dudarlo, saltó hacia el hombre cocodrilo. Su batalla se volvía cada vez más feroz. El mago comentó que no ayudaría al líder del escuadrón porque Gawain quería manejarlo por su cuenta y solo observaría por ahora. Además, parecía que estaban ganando en todos los frentes. Luego preguntó si el enemigo enmascarado frente a él no estaba de acuerdo. El hombre enmascarado respondió que, incluso si perdían, sería imposible detener al Gran Apóstol. El gran plan inevitablemente se cumpliría de una manera que nadie esperaba. Esto dejó intrigado al mago sobre sus métodos. Pero el hombre enmascarado no dijo nada más, solo sonrió cínicamente. Una forma que nadie imaginaría. Eso podría significar muchas cosas. Dalen le dijo al Gran Apóstol que mirara el estado en el que se encontraba, porque había entregado su cuerpo a los demonios. Pero gracias a Dalen, no tenían suficientes sacrificios. Aún así, el apóstol no lamentaba su pacto, ya que había hecho su cuerpo completo. Comenzó a agradecer al mercenario por estar allí, al guerrero observado por los dioses, al héroe que quería evitar el final. Antes de que el apóstol pudiera terminar su monólogo, ya había un hacha enterrada en su rostro. El apóstol sonrió brevemente por lo que había sucedido. Sabía que ya no podía ser asesinado por un ataque como ese. Como el gran apóstol, se necesitaría mucho más que un solo golpe para derrotarlo. Dalen dejó de hablar porque había notado algo. En el suelo había varias marcas. No lo esperaba. Acababa de encontrar el cuerpo del sexto apóstol y el del gran guerrero. Después de jugar este juego muchas veces, Dalen se había comprometido a completarlo, diciendo que era solo por diversión. A veces, incluso lideraba la caída. Y una vez, había sido un apóstol, su primera desviación. El final de esa historia había sido una larga sucesión de muertes. Ni siquiera sus subordinados se habían salvado. No había mostrado piedad a ninguno de ellos. En una sola oportunidad, Dalen había encontrado dos cuerpos. El apóstol permanecía concentrado, decidido a atacarlo. Su objetivo era convertir a Dalen en otro sacrificio. Los tentáculos dificultaban que Dalen encontrara una apertura para atacar. El apóstol había formado un contrato con un demonio de clase baja, Eragni. Aunque era un demonio de bajo rango, tenía increíbles habilidades regenerativas. El apóstol comentó lo hábil que era Dalen para esquivar sus ataques. Sin embargo, sabía que Dalen no sería un oponente fácil de derrotar. De repente, la imagen del apóstol comenzó a desdibujarse. Dalen se dio cuenta de que estaba desapareciendo. Antes de que pudiera procesar completamente sus pensamientos, un pequeño corte apareció en su mejilla. Ahora el apóstol se movía increíblemente rápido, y no había aperturas en sus movimientos. Dalen intentó defenderse, pero su enemigo ya estaba a su lado. Frente al peligro inminente, Dalen hizo todo lo posible por reaccionar a tiempo, pero, desafortunadamente, ya estaba atrapado por uno de los tentáculos. Esta situación no se veía bien para él. Luchando por liberarse, Dalen intentó un ataque,
pero el apóstol ya había desaparecido una vez más. Sintiendo más cansancio de lo habitual, Dalen sospechó que podría haber sido envenenado. Sin embargo, la sangre de dragón en su interior comenzó a regenerar su cuerpo. Aún así, estaba tardando más de lo habitual. Mantener el ritmo con la velocidad del apóstol en este estado no sería tarea fácil. Aún así, Dalen no tenía otra opción más que arriesgarse. El apóstol saltaba por las paredes del lugar con una velocidad inmensa. Sus movimientos estaban destinados a distraer a Dalen una vez más, mientras se posicionaba detrás del mercenario. Pero esta vez, Dalen lo había anticipado y ya estaba preparado para el ataque. Los tentáculos del apóstol reaccionaron con la misma rapidez. Cara a cara con el apóstol una vez más, Dalen estaba a punto de dar otro golpe poderoso. Con su escudo, golpeó el suelo, y aunque el apóstol había logrado esquivarlo, algunos de sus tentáculos ahora estaban atrapados. Esta vez, el sorprendido fue el apóstol. Incapaz de moverse, el mercenario atacó de nuevo. Esta vez, la parte superior de la cabeza del apóstol fue cortada. El cuerpo colapsó por la fuerza del golpe, y Dalen planeaba seguir atacando. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a sorprenderse. Más tentáculos emergieron de la cabeza del apóstol, y este comentó que el guerrero tenía muchos trucos. Murmurando un encantamiento, el rostro del apóstol se transformó, revelando grandes colmillos. Su apariencia había cambiado por completo. Con la transformación, se lanzó un hechizo, y Dalen fue envuelto en su poder. La fuerza de la magia lo lanzó por el aire. El ataque fue lo suficientemente fuerte como para que la habilidad de sangre de dragón de Dalen se activara una vez más. Era muy similar a la última vez que lo había intentado. El segundo cuerpo en caer ante el gran apóstol. El gran guerrero que había sido capturado. No es que a Dalen le faltara fuerza en esta situación. Lo que le faltaba era resistencia para mantenerse al ritmo de las habilidades regenerativas del apóstol. Había sido un encuentro corto pero extremadamente peligroso. El poder de un demonio era realmente increíble. Los tentáculos del apóstol ahora tomaban la forma de patas de araña. No importaba cuántos trucos más tuviera el mercenario, todos eran inútiles ahora. El apóstol esperaba el próximo movimiento de Dalen, sabiendo que el mercenario estaba pensando en cómo superar su regeneración. La respuesta era clara, se necesitaba un solo golpe decisivo para acabar con él. Todo lo que Dalen necesitaba para derrotarlo era un ataque, nada más. Con los sentidos agudizados, el apóstol podía escuchar los latidos de un corazón. La presencia del mercenario en la habitación había cambiado drásticamente. Era como si se hubiera convertido en una roca, profundamente arraigada en la tierra. Ante este cambio, el apóstol sabía que debía eliminar esta amenaza creciente de inmediato. Sus tentáculos se precipitaron hacia Dalen con la intención de matarlo. Estaban a solo centímetros de golpear fatalmente su rostro. Pero con un solo golpe, Dalen los detuvo en seco y le gritó al apóstol, diciéndole que escuchara. Con su habilidad de combate activada, Dalen quería saber si el apóstol alguna vez había recibido un puñetazo. Plantando firmemente los pies en el suelo, utilizó su habilidad de salto. Con una velocidad y fuerza increíbles, se acercó a la criatura. El apóstol se cubrió con sus tentáculos, esperando protegerse del ataque. Pero al ver este intento, el mercenario sonrió. Su puñetazo fue lo suficientemente poderoso como para atravesar el cuerpo del apóstol. El apóstol reconoció la habilidad de Dalen, admitiendo que lo había obligado a retroceder. Pero esto, según el apóstol, era el final del viaje de Dalen. Sin embargo, Dalen respondió con una risa, diciendo que aún no era su momento. Al escuchar esto, el apóstol se detuvo, contemplando su próximo movimiento. El mercenario había comenzado a invocar un hechizo mientras aún sostenía el cuerpo de la criatura. Una gran luz incandescente llenó la habitación. El apóstol nunca tuvo un nombre antes. La mejor manera de describirlo era que su nombre había desaparecido, hasta el día en que se ofreció al dios oscuro a cambio de venganza. En ese día, su existencia fue completamente olvidada. Ahora, no era más que un sirviente de la deidad maligna. Se había convertido en el gran apóstol del enano que manipulaba el destino. Buscaba destruir el último bastión de la humanidad, el centro de poder y el palacio de diamante. Pero nada de eso importaba ya que ardía interminablemente. Incluso en su estado deplorable, logró empalar al mercenario con uno de sus tentáculos. Pero eso no fue suficiente para detener a Dalen, ya que él también tenía la habilidad de regenerarse. Si el apóstol no podía ganar distancia, no podría curarse de las llamas. Lo que no esperaba era no poder retraer sus tentáculos del cuerpo del mercenario. Dalen no iba a quedarse de brazos cruzados, ya se estaba preparando para golpear al apóstol una vez más, incluso con su cuerpo perforado. Definitivamente no iba a dejar que escapara así. Ahora, el rostro monstruoso del apóstol estaba destrozado. Con las cosas saliéndose de control, el apóstol no esperaba morir en este lugar. Aprovechando el momento, Dalen le dijo que estaban lejos del final. Los tentáculos del apóstol yacían cortados en el suelo. El apóstol le preguntó al mercenario si sabía que el grafito y los diamantes estaban hechos del mismo material. El punto más alto puede un día convertirse en el más bajo, y viceversa. El apóstol había querido crear un nuevo orden bajo la voluntad divina, pero parecía que no podía desafiar la razón. Quizás esta victoria no era más que el destino que ya había sido escrito. Escuchando todo esto, Dalen simplemente respondió que el apóstol estaba diciendo tonterías. Las personas tenían libre albedrío y decidían el curso de sus propias vidas. Incluso Dalen, que había sido perseguido desde el Palacio de Diamante. Al escuchar esto, el apóstol lo reconoció como una posibilidad. Intentó decir más,
pero su vida se desvaneció. Era la primera vez que Dalen escuchaba las palabras moribundas de un monstruo jefe. Ahora había dos cuerpos, el gran guerrero y el apóstol, y necesitaba ambos para las recompensas. Su habilidad aumentó en un punto, al igual que su maná. Como nueva habilidad, ganó la capacidad de manipular el hielo. Al recoger el otro cuerpo, ganó 4 puntos adicionales de fuerza. Eso fue mucho para absorber de una vez, y su cuerpo no se estaba adaptando bien. Inmediatamente, comenzó a retorcerse de dolor y agonía. Si sucedía algo inesperado allí, podría no sobrevivir. Necesitaba soportarlo, no había otra opción si quería regresar al mundo real. De repente, Dalen se encontró en otro lugar. Este era el punto de partida de la historia. No estaba seguro de si era un sueño o si había regresado después de morir, pero mientras se concentraba, sintió algo. Su cuerpo físico estaba muy lejos de este lugar. Estaba resistiendo la absorción de los puntos de fuerza. Parecía que había algo que necesitaba hacer en este lugar. Abrió la puerta de la cabaña frente a él. Dentro, se encontró con una escena inusual. Era su propia habitación, y alguien estaba sentado frente a una computadora, jugando un juego. Era el juego que solía jugar sin parar, y el personaje en la pantalla era el que solía crear. Mientras la persona movía el ratón, decidían cuál sería la próxima misión. Dalen miró, atónito, la escena en la habitación. No podía ser solo un juego. Las veces que jugaba sin la voluntad de ganar, los NPC que había matado, las veces que renunció a salvar personas. No tenía idea de cuántos mundos podría haber destruido al jugar. Una mano agarró su tobillo, suplicando ser salvada. Sombras emergieron del suelo, todas pidiendo lo mismo. De hecho, la persona frente a él era el mismo, pero representaba su pasado y su pecado original, no quién era ahora. Al darse cuenta de la magnitud de la situación, Dalen se enfureció. Aunque había detenido la destrucción, eso no significaba que estuviera libre de sus pecados. Pero esta era la única manera en que podía intentar redimirse. Al llegar a esta conclusión, el entorno a su alrededor cambió. Esta vez, prometió que en este mundo no se rendiría, sin importar qué. Apareció una notificación del sistema. Había ganado un pequeño territorio. Afuera, muchos estaban heridos, y el enfoque ahora era ayudarlos. El mago usó uno de sus muchos hechizos. Manos etéreas aparecieron, brillando con una cálida luz amarilla. Comenzaron a tratar a los heridos, acelerando el proceso de curación. Una vez que el tratamiento para ese soldado terminó, el mago le dijo que descansara un rato. Mirando hacia un lado, el mago notó que alguien se acercaba. Los tranquilos pasos continuaban marchando. Dalen había regresado del interior de la mina, vivo e intacto. El mago había estado profundamente preocupado, y fue un gran alivio verlo ileso. Al observar más de cerca, notó algo diferente en Dalen. Inmediatamente le preguntó si había obtenido el pequeño territorio, como era de esperarse del mago anciano. Lo notó de inmediato. Cuando Dalen despertó, sintió como si hubiera desbloqueado un nuevo sentido. Todos sus atributos, excepto la fuerza, habían aumentado en un punto. Su dominio de sus habilidades también había mejorado. Sospechaba lo que podría haber causado todo este progreso. Tenía algo que ver con el mensaje que recibió antes de despertar, sobre el pequeño territorio. El mago anciano probablemente sabía algo al respecto. Dalen tenía muchas preguntas, pero este no era el lugar ideal, y el mago fue llamado para ayudar a más personas heridas. Sin embargo, el mago mencionó que si Dalen tenía alguna pregunta, podía visitar la torre mágica cuando quisiera. Dalen estuvo de acuerdo, sabiendo que siempre era bienvenido. Ahora, su atención se dirigió al líder de la compañía silenciosa. Gavin estaba inclinado sobre el cadáver de su enemigo. Habiendo cumplido su venganza, debía sentirse aliviado ahora. A su lado, Dalen notó a un joven. Era Tommy, aún en evaluación, al parecer. Después del incidente en las alcantarillas, era necesario reconocer su tenacidad. Aún así, Dalen confiaba en que el mago anciano guiaría bien a Tommy. Frente a él, en el suelo, había una máscara. Finalmente, habían puesto fin a una de las causas de la destrucción. A pesar de esto, solo era el principio. Demonios poderosos aún vagaban por el mundo, así como brujas que manipulaban los elementos, dríadas, que tal vez no simpatizaban con los humanos, vampiros sedientos de sangre escondidos en cada rincón, y dragones que existían en un nivel completamente diferente a todo lo que Dalen había encontrado hasta ahora. Tendrían que esperar su desarrollo, porque los derrotaría uno por uno. Con una carta en la mano, Dalen continuó caminando mientras la leía. Debido a sus hazañas, muchas comisiones lo estaban buscando ahora. Incluso figuras importantes frecuentaban la taberna, con la esperanza de echarle un vistazo. Parecía que ahora había bastantes molestias con las que lidiar. Finalmente, llegó a la taberna, que estaba mucho más llena que antes. No esperaba volverse tan famoso. Sentado en la barra, pidió una bebida. Un desconocido se acercó, preguntando si era el famoso héroe del lugar. El hombre seguía hablando, pero Dalen no tenía idea de quién era. El hombre se quejaba de que ninguna de sus solicitudes había sido respondida y quería saber si la fama de Dalen lo había hecho olvidar la ciudad y su gente. Acercándose más, el hombre le dijo al mercenario que dejara de jugar, ya que había gastado mucho dinero tratando de encontrarlo. Dalen apartó la mano del hombre de su hombro, diciéndole que solo bebiera su alcohol. No fue un empujón casual, la mano del hombre se sentía extraña. Mientras Dalen bebía, el extraño seguía quejándose de que algo andaba mal con su brazo. Enfurecido, el hombre quería vengarse de lo que había sucedido y declaró que haría que Dalen no pudiera ni siquiera arrastrarse. El hombre se lanzó hacia adelante con su sable, apuntando a apuñalar al héroe.
Unas flechas golpearon su brazo, y más flechas impactaron sus piernas. Una voz femenina le advirtió que no debía blandir su arma en la tienda. Los malos clientes no eran bienvenidos y podían irse inmediatamente. Claramente, no estaba bromeando al respecto. Mientras el hombre tropezaba al salir, ella dijo que Dalen llegaba tarde y que debían irse pronto. Esa mujer definitivamente era aterradora cuando quería serlo. Dalen mencionó que estaba ocupada asustando a los clientes problemáticos, pero ella dijo que eso no era nada. Gracias a Dalen, las ganancias de la taberna habían aumentado significativamente. Era hora de hablar sobre solicitudes de misiones, ya que había llegado un montón en la última semana. Mirando la pila, Dalen preguntó si podía reducirlas a las más probables. La mujer le preguntó si tenía alguna preferencia específica. Dalen solicitó misiones que ofrecían pociones para aumentar la resistencia o hechizos para mejorar la visión o rituales que pudieran otorgar esas habilidades. Dada su inmensa fuerza, esto representaba un problema, su resistencia era lo único que lo limitaba, y no quería volver a experimentar ese dolor. La mujer mencionó una misión que podría ser adecuada, pero no la recomendaba. La misión había sido solicitada por un caballero aprendiz de la Orden de los Caballeros Sagrados. La solicitud era matar a un demonio que se escondía en un laberinto y recuperar la espada sagrada que había robado. Intrigado por la descripción, Dalen dijo que aceptaría la misión. La mujer no podía creer que realmente quisiera hacerlo. Gracias a esta oportunidad, podría explorar el laberinto, por lo que le pidió que contactara con ellos. Afuera, la escena no era lo que él esperaba. Una mujer con armadura estaba lidiando con algunos hombres, desafiando a uno de ellos a un duelo. Para asegurarse de que todo siguiera las reglas, preguntó si había un notario entre ellos. La situación era tan extraña que Dalen no podía saber si era real o no. Varias carretas estaban entrando en la ciudad. Dalen se presentó como un mercenario de rango oro. El medallón se lo había dado Gawain como recompensa por ayudarlos. Como mercenario de rango oro, solo necesitaba pagar 8 monedas. Pagó la tarifa, contento de que su estatus hubiera mejorado. Con las puertas abiertas, entró. Finalmente, había llegado a su destino, la tierra de aventuras, el territorio de plata. Al observar la ciudad, sintió que había algo más en ella. Este era el lugar donde estaba la entrada al laberinto, donde podía obtener una piedra de deseo. Un hombre anciano se le acercó y lo llamó. Le preguntó si Dalen había venido a la ciudad por el laberinto. Dalen lo confirmó, y el anciano recordó sus propias aventuras. Era una buena ciudad para vivir, dijo el anciano, mencionando que toda su familia se había quedado allí, pero Dalen no estaba de humor para conversar. Las últimas palabras del anciano fueron desearle suerte al guerrero que había llamado la atención de los dioses, y Dalen se dio la vuelta. Pero ya no había nadie allí. Ese era un NPC que Dalen nunca había encontrado antes. Tal vez era el de los muchos rostros. Dalen estaba seguro de que lo era, y sabía que lo vería de nuevo. Su contratista era Lucía Castachel, una mujer con fuertes convicciones y creencias. Aunque era violenta hacia los demonios, era misericordiosa y amable con las personas. Era esta mujer la que ahora estaba en una acalorada discusión ante él. Le ordenó al hombre que retirara lo que había dicho o le aplastaría el cráneo. Todo lo que el hombre había dicho era que Barret había perdido la espada en el laberinto, lo que les impidió completar la misión. En defensa de Barret, Lucía dijo que era un caballero conocido por su destreza con la espada, a diferencia de ellos, luchó hasta el final. Pero el hombre replicó que la espada no reconoce a los bastardos. Lucía ya no pudo contener su ira. Clavó su espada en el suelo, y desafió al hombre a un duelo. Solo necesitaba un notario para oficializarlo. El mercenario al que se enfrentaba estaba enfurecido y dijo que debía tener deseos de morir. Los que observaban la escena dijeron que sería entretenido, y algunos incluso comenzaron a hacer apuestas. La gente estaba dividida entre apoyar al mercenario y al caballero sagrado. Dalen se llevó las manos a la cabeza, pensando que la multitud se había vuelto loca. Lucía no quería espectadores, quería un notario. Acercándose por detrás, el mercenario dijo que no había necesidad de un notario porque todo lo que pasaría sería que ella dejaría de vivir. El ataque sorpresa estaba a punto de golpearla directamente. Antes de que el golpe pudiera aterrizar, alguien intervino, diciendo que deberían terminar la pelea allí mismo. Dalen dijo que Lucía era su aliada. Ambos ya habían dicho todo lo que necesitaban decirse, por lo que no había razón para seguir peleando. Pero el mercenario no estaba satisfecho, diciendo que empezaría con Dalen si no se movía. Al aplastar su maza, Dalen señaló que el mercenario ya no tenía un arma para usar. Con esta demostración de fuerza, la situación finalmente se calmó un poco. Lucía le preguntó quién era Dalen, y él explicó que era el mercenario que había contratado. Más tarde, en un ambiente más tranquilo, ella le agradeció por su ayuda. Se presentó formalmente como Lucía, una caballero aprendiz de la Orden de los Caballeros Sagrados. La solicitud de la misión había carecido de detalles, y Dalen quería saber más. Lucía explicó que los Caballeros Sagrados estaban protegiendo otra parte del laberinto, una fisura ubicada en la región suroeste del continente. El terreno era increíblemente accidentado, sin barreras, lo que significaba que los monstruos podían emerger de allí en cualquier momento. Antes de dirigirse allí, necesitaban detenerse en Safer Palsion para prepararse. Su compañero Barret acababa de convertirse en oficial y había ido a Palsion, pero nunca regresó y fue declarado muerto, y la noticia pronto llegó a los Caballeros Sagrados. Una de las 12 espadas sagradas había sido robada, y había un culpable.
Esa persona era Barret, su amigo. Si él había sido elegido por la espada sagrada, podría haber comunicado esto, pero ella no sabía por qué no lo había hecho. Ahora que Dalen entendía por qué lo habían contratado, quería saber qué caballeros sagrados lo acompañarían. Lucía explicó que no había fuerzas disponibles en esa área. Con los monstruos activos, no había suficientes caballeros, por lo que solo serían ellos dos en el laberinto. Al ver esta oportunidad de cerca, Dalen se dio cuenta de que tenía la posibilidad de ayudar a alguien que se convertiría en una heroína en el futuro. Le dijo que la esperaría en la entrada del laberinto al día siguiente a las 12 en punto. Al escuchar esto, Lucía apenas podía creerlo. Dalen golpeó su vaso vacío en la mesa, porque ahora, iban a recuperar la espada perdida. En la torre mágica, Dalen se inclinaba sobre el parapeto cerca del jardín. Aproximándose, el mago anciano se disculpó por hacerlo esperar tanto. La lección había tomado más tiempo del esperado. Otra persona lo acompañaba, presentándose tardíamente. Era Tommy, uno de los mejores estudiantes del mago anciano. Tommy claramente había aprendido algo, ya que ahora parecía mucho más maduro. Probablemente estaba allí para discutir el asunto que no habían tenido tiempo de abordar antes, y de hecho, ese era el caso. Una gran luz emanaba del cuerpo de Dalen. Lo que Dalen quería saber era sobre estos territorios. Una gran aura se formó a su alrededor. El mago anciano estaba impresionado porque Dalen siempre superaba sus expectativas. Esto demostraba que Dalen tenía el potencial para un poder aún mayor, ya que solo aquellos que hacían las paces con su pasado podían lograr esto. Dalen escuchó atentamente estas palabras. Superar su pasado era casi exactamente lo que le había sucedido. El mago anciano le preguntó si sabía cómo manejar su dominio, a lo que Dalen respondió que no. El mago explicó que un dominio era esencialmente la construcción de un mundo de fantasía. A diferencia de la realidad, que tenía muchas restricciones, en el mundo de fantasía, todo era posible. Tener un dominio significaba que Dalen también tenía acceso a este mundo. Dalen quería saber cómo acceder a este lugar del que se había apoderado. El mago anciano sugirió que sería mejor que Dalen lo viera por sí mismo, y envió a Tommy a descansar. El chico estuvo de acuerdo, pero se fue decepcionado. Haciendo una reverencia, Tommy también se despidió de Dalen. Por ahora, era demasiado para el chico presenciar un dominio, el flujo de maná podía causar confusión. Con eso, era hora de que comenzaran. Después de lanzar un hechizo, una luz brillante envolvió el cuerpo del mago anciano. Así era como su dominio estaba siendo invocado en la realidad, trayendo consigo posibilidades imposibles. Esta era la esencia de usar un dominio. Dalen podía sentir el lugar. El maná que fluía del mago anciano estaba distorsionando el mundo a su alrededor. Dalen recordó que cuando luchaba contra el apóstol, el flujo de maná a su alrededor había cambiado. Ahora, finalmente entendía lo que había sucedido. El mago le preguntó si, después de ver la demostración, Dalen podría usar su propio dominio ahora. Dalen no creía que pudiera hacerlo aún, y el mago dijo que tomaría tiempo. Los magos poderosos tenían limitaciones tan grandes como sus poderes. Dalen quería saber qué hacía el dominio del mago anciano, y él explicó que tenía muchas habilidades, pero principalmente, le permitía ver los recuerdos de la tierra. Todos los que pasaban por allí dejaban su huella de alguna manera. No solo podía ver el pasado, sino también vislumbrar partes del futuro. Dalen reflexionó sobre el hecho de que la tierra registraba el paso del tiempo para todos. Con eso, tenía una pregunta más que quería hacerle al mago. Desde que llegó a este mundo, una pregunta había rondado su mente. ¿Quién era él? Afuera del laberinto, la hora ya casi había llegado. En el primer piso, Dalen ya estaba con su contratista. Le preguntó a Lucía si estaba nerviosa, y ella admitió que lo estaba un poco. Este era el pasado de alguien que algún día sería llamada la asesina de demonios. Incluso Dalen tenía curiosidad por saber cómo alguien tan joven algún día se convertiría en un caballero sagrado. Cerca de ellos, Dalen escuchó una conversación sobre la fuente de cierta información. Era el mercenario con el que se había encontrado antes. El mercenario afirmaba que lo había visto con sus propios ojos y que no tenía razón para mentir. El caballero sagrado había herido de muerte al demonio. Un demonio de bajo rango, herido, era un buen cebo para los aventureros. Aquellos que matan monstruos en laberintos son generosamente recompensados. Pero esta forma de pensar era defectuosa porque el demonio, empuñando la espada sagrada, solo se haría más fuerte. Así que el demonio escondería la espada y acumularía poder a lo largo de los años. Con el demonio vulnerable, ahora podían hacer lo que quisieran con él. Cuando las puertas comenzaron a abrirse, Dalen le dijo a Lucía que se preparara, pero ella esperaba que apareciera un portal. En cambio, una gran luz se formó debajo de ellos en el suelo. El laberinto estaba debajo de ellos, y las puertas se abrieron en el suelo. Lucía no había anticipado ese pequeño detalle. Cayeron por el portal, y Lucía estaba aterrorizada por la caída. Descendieron a una formación parecida a un valle. Dalen logró aterrizar sin lesiones, pero Lucía cayó de cara al suelo. Finalmente, estaban dentro del laberinto. Lucía preguntó dónde estaban los demás, pero Dalen explicó que las ondas de maná eran inestables allí. Debido a esto, localizar con precisión lugares específicos era complicado, y habían caído aleatoriamente en el primer piso. Lucía estaba curiosa de cómo Dalen sabía tanto sobre el laberinto, dado que era su primera vez allí. Dalen respondió llamándose a sí mismo un novato veterano. Mirando las constelaciones, determinó que estaban al noreste de la ubicación de retorno. La dirección opuesta de donde se había perdido la espada, lo que
significaba que tendrían que cruzar el bosque en el medio. La cueva donde el demonio se escondía estaba protegida por barreras mágicas, y con el tiempo, se convertiría en una cueva infundida de magia. Sabiendo esto, Dalen dijo que necesitaban moverse más rápido. Un ruido en la noche alertó a Dalen, haciéndolo más vigilante. Para él, esto era una buena